Ok, bueno, vamos a ver. Ayer estuvimos para hacer un poquito el recuento de qué es lo que estuvimos haciendo ayer. Ayer estuvimos viendo que nosotros tenemos puntos, ¿verdad? Nosotros tenemos puntos que se pueden decir en coordenadas rectangulares o cartesianas. Y nosotros vimos que ese mismo punto yo lo podía expresar, ¿verdad? Yo puedo expresar ese punto en otros sistemas, que era el sistema de coordenadas cilíndricas y el sistema de coordenadas esféricas. Vimos cada uno de esos cambios. Ahora bien, vimos que si yo tenía una superficie en coordenadas rectangulares, yo la podía cambiar y yo la podía cambiar a coordenadas ¿qué? Esféricas o cilíndricas. Entonces, aquí, eso era para esas superficies que tenía. Ahora bien, vamos a ver que una región, así como nosotros graficábamos la semana pasada, regiones o sólidos que se generan al tener cuando nosotros teníamos varias superficies, yo iba a tener un sólido o una región que encerraban esas superficies. Ya, ese sólido en sí, ¿qué es? Es un conjunto de puntos que está delimitado por esa superficie. Como eso es un conjunto de puntos y cada punto lo puedo representar, puedo pasarlo a cilíndrica o puedo pasarlo a esférica, es lógico que yo pueda pensar entonces que esa misma región yo también la puedo expresar en cilíndrica y también la puedo expresar en esféricas, que es un ejercicio muy común. Entonces vamos a ver este pequeño ejercicio de aquí, de este taller, que ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, bosqueje el sólido encerrado por las superficies. Aquí me están dando dos superficies. Perfecto. Y me hice ubicado en el primer octante. Ya. Es decir, de lo que yo voy a tener, de esa intersección, yo solo quiero lo que está en el primer octante. Y me dice, bueno, para el sólido Q, este sólido Q que yo pues aún no sé qué es, ya lo voy a graficar, me dice que exprese ese sólido, en vez de expresarlo en coordenadas rectangulares, yo lo voy a expresar en coordenadas cilíndricas. Y el literal sé que me dice, bueno, ese sólido Q, en vez de expresarlo en coordenadas rectangulares, lo voy a expresar en coordenadas esféricas. Entonces aquí lo primerito vamos a hacer el literal A, que es graficar. Y yo digo, bueno, para graficar, lo primero que siempre tenemos que hacer es ver cuáles son mis superficies. En este caso, que yo tenga x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Esto es una superficie súper sencilla ¿de qué? De analizar. Es una esfera, es una esfera. Nosotros por la forma sabemos que es una esfera que tiene centro 0,0,0 y radio 2. Ya, perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo de acá? Allá, x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado es igual a 0. Ya. ¿Esto qué es? Por la forma nosotros sabemos que va a ser un cono. Bueno, realmente es un bicono. Va a ser un bicono. ¿Hacia dónde se va a abrir ese bicono? Porque como yo les decía, se puede abrir para arriba, se puede abrir para la derecha, se puede abrir para el frente. ¿Hacia dónde se va a abrir ese bicono? Allá, ese bicono se va a abrir hacia el eje que contenga hacia el eje o la variable que tiene el signo negativo, que está acompañada por el signo negativo. Allá, es decir, que el eje de simetría en este caso va a ser el eje Z. Es importante identificar todas estas cositas antes de graficar. ¿Y dónde va a estar centrado? ¿Dónde va a estar por así decirlo, el vértice? Por así decirlo, ya les voy a decir que es ese vértice. Va a estar centrado en el punto 0,0,0. Ya. Teniendo esta información, pues de manera sencilla yo vengo acá y pongo mis tres ejes. Aquí pongo mi eje X, Y, Z, ¿verdad? X, Y, Z. Aquí extiendo un poquito para acá, extiendo un poquito para acá y extiendo también un poquito para acá. Entonces, lo primero que voy a graficar es mi esferita, ¿verdad? Es una esfera de radio 2, es decir, viene más o menos, esperemos que quede lo más bonito posible. Vaya, qué bonito, hombre. Ya, entonces aquí yo voy a tener que una esfera de radio 2. Y digo, perfecto, esa es mi esfera de radio 2. Ahora bien, acuérdense que Q es el sólido limitado por estas dos superficies, pero yo solo voy a coger lo que está en el primer octante. Ya, perfecto. Ahora bien, ¿qué era lo que era? Ya grafiqué esta superficie aquí. ¿Cuál era la otra? Ya era el bicono. Hacia dónde se abría ese bicono? Primero, cuando yo me refiero a que está centrado, recordemos que el bicono más o menos tiene esta forma aquí, esta forma así. Entonces, cuando yo digo que está centrado,
en este punto de aquí, en el punto 000, lo que quiero indicar es que este puntito aquí, donde digamos lo que separa la parte superior del bicono y la parte superior, es este punto de aquí, que nosotros era el que yo decía que era el punto de coordenada H, K, L. ¿Por qué les digo esto? Porque ese punto siempre les ayuda para ayudar a graficar. En este caso, ese punto, digamos, donde se diferencia la parte superior del cono y la parte pues, de abajo del cono, es el punto 000. Y digo, perfecto, entonces vengo acá y más o menos hago un gráfico de cómo sería mi bicono. Ah, ya, perfecto. Entonces, si nosotros, esto más o menos va a cortar aquí, ¿verdad? Esto corta aquí y esto también va a cortar más o menos aquí. Ah, ya, perfecto. Ahora bien, esa realmente es la región Q, ese es el sólido Q. Es decir, lo que está delimitado por esas dos en esta partecita en el primero. Es decir, va a estar limitado, va a ser todo lo que está por encima de este conito de aquí, es decir, va a ser esta zona de aquí, si se dan cuenta. Ahora bien, pero yo solo quiero esa partecita de aquí en el primer octante, es decir, esta partecita de aquí, yo solo lo quiero en el primer octante. Entonces, de todo ese sólido voy a cortar el pedacito que a mí me interesa. Solo lo que está en el primer octante. Entonces, al coger y al cortarlo, me va a quedar más o menos esto. Me va a quedar más o menos como un como un helado, más o menos. X, Y, Z. Entonces, lo pongo con otro colorcito. Esto más o menos, acuérdense que era un cono, y esto aquí más o menos viene por aquí, y esto era como la parte de arriba de la esfera. Entonces, dense cuenta de eso. Yo ya tengo, entonces, ese es como les dije, es como un pedazo es como un pedacito, es como un pedazo de helado. Entonces, yo digo, perfecto, ese es mi sólido Q en el primer octante, en el primer octante. Ah, ya, entonces yo voy a tener mi sólido Q en el primer octante. Ahora bien, a mí me interesa ese sólido graficarlo por medio de coordenadas cilíndricas. A mí me interesa graficar esto por medio, ya tengo por lo menos el literal A, check, que era graficar. Perfecto, ahora a mí me interesa graficar este sólido, expresarlo, ese sólido que yo tengo ahí, pero en coordenadas cilíndricas. Entonces yo digo, bueno, yo voy a tener aquí en el literal B, yo quiero expresar que este Q o lo voy a llamar Q', porque recordemos que fue el de Q, coger simplemente lo que está en el primer octante. Entonces, como yo lo quiero expresar en qué, en coordenadas cilíndricas, allá, yo voy a decir, bueno, va a ser todos los puntos, ¿de qué forma? ¿Qué forma tienen las coordenadas cilíndricas? Allá, depende de un R, depende de un θ y depende de un Z, ¿verdad? Elementos, o sea, son puntos de R3. Sabemos que son puntos de R3 que se expresan de manera diferente. Ahora bien, ¿yo qué necesito saber? Yo necesito saber, entonces, de cómo van a variar esos tres parámetros. De dónde a dónde va el θ, de dónde a dónde va la z y de dónde a dónde va el r. Ah, ya, perfecto. Entonces, para eso, ¿cómo podemos hacer esa partecita ahí? Entonces, lo más sencillo de primero ver es, recordemos que era el θ. El θ era el desplazamiento que iba a tener el ángulo, ¿verdad? Si yo tenía por aquí un punto, puede ser cualquier punto, este era el θ, ¿verdad? Este era nuestro θ. En este caso, fíjense, yo solo tengo gráfica, o es decir, ese sólido, solo voy a tenerlo cuando yo tome valores entre 0, porque recordemos que yo tomo aquí, desde aquí el θ, entre 0 y pi medio. Solo en ese pedazo tengo gráfica. Es decir, que solo de esa manera yo determino el θ. Yo veo allá, ¿de dónde voy a tener gráfica? Si yo hubiera tenido, por ejemplo, a mí me hubieran dicho, coja la parte superior del sólido, entonces yo hubiera tenido como un helado, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo tengo gráfica, o tengo el sólido en las cuatro, digamos así, octantes superiores. Entonces yo digo, el θ va a ir de 0 a 2pi, pero en este caso no. A mí solo me dijeron en el primer octante. Es decir, que yo solo voy a desplazar este θ, este ángulo θ, desde aquí lo voy a ir desplazando hasta acá. De acá no me va a pasar. Ah, ya, entonces, ¿qué significa? Significa que ese θ va a variar entre 0 y pi medio. Entonces ya tengo ahí el primer parámetro especificado. Yo digo, ya, el θ solo va a variar entre 0 y pi medio. Perfecto. Ahora bien, ¿de dónde? Fíjense, ¿de dónde a dónde va a variar? ¿De dónde a dónde va a variar en este caso de dónde a dónde va a variar mi z? Ah, ya. Entonces yo tengo que ver cómo está delimitado la z. O sea, el z se refiere aquí. ¿Qué está por debajo y qué está por arriba? O sea, ¿cuáles son las superficies que yo tengo? Es decir, z entre qué y qué va a estar.
Yo aquí tengo z, entre qué y qué va a estar. Entonces yo veo qué tengo por encima. Recordemos qué era lo que yo tengo por encima. Aquí este z de aquí, ¿por qué está siendo delimitado? Aquí. Lo que se hace como que se toma un diferencial, ¿no? Entonces aquí, este z, ¿cuál es la superficie que está delimitando el z? Los zetas. Acuérdense que los zetas son pues los puntos así. ¿Qué está delimitando por arriba ese z? Ah, ya, lo está delimitando esta superficie. ¿Cuál era esa superficie? Ah, era x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿verdad? Era x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, igual a ¿qué? Igual a 4. Entonces a mí me interesa, a mí que me va a interesar, entonces a mí me interesa ver cómo yo puedo esta partecita de aquí expresarla pero en cilíndrica, es decir, cuando yo tengo una superficie en coordenadas rectangulares, si yo la quiero pasar a cilíndrica, lo que voy a empezar a hacer es transformar en base a los límites que yo tengo la superficie. Entonces aquí si yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4, entonces ¿cuáles son los cambios que yo conozco en cilíndricas? Cuando entre cilíndricas y esféricas, entre cilíndricas y rectangulares. Ah, ya, por ejemplo, yo sé que R es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué más sé? Yo sé que teta es igual al arctangente de y sobre x, y yo sé que z pues sigue siendo igual a z. En este caso vamos a utilizar la primera de aquí. Entonces yo tendría que x, o sea, yo tendría que r, si yo tengo que r es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, entonces r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, ya, perfecto. Y eso lo voy a reemplazar aquí. Entonces yo voy a tener aquí lo siguiente, yo voy a tener, en vez de escribir x al cuadrado más y al cuadrado, escribo r al cuadrado. Más la z, como les dije, sigue siendo la misma, más z al cuadrado es igual a 4. Y digo, perfecto, ya tenemos esta partecita de aquí. Entonces, este r al cuadrado pasa al otro lado y me quedaría z al cuadrado igual a 4 menos r al cuadrado, ¿verdad? Y digo, perfecto, saco raíz a ambos lados y me quedaría entonces z igual a la raíz de 4 menos r al cuadrado. Ah, ya, entonces significa que esta superficie que yo tenía antes, esta superficie que yo tenía, que yo sé que era una circunferencia, que yo sabía que era una esfera, en cilíndricas se representa como raíz de 4 menos r al cuadrado. Ahora bien, eso significa, recuerden que el z, lo máximo que puede llegar a topar, ¿qué es? Es esta superficie. Eso significa que ese z va a ser menor a 4 menos r al cuadrado. Eso es lo que está representando aquí. El z, lo máximo que puede llegar a tocar, ¿qué es? Es la parte de la esfera. Ahora bien, ¿qué está tocando por debajo del z? Aquí, ¿qué está tocando? ¿Esta superficie cuál era? Ah, esta superficie era x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0, ¿verdad? Y digo, perfecto, ya tengo esa partecita de ahí. Ahora, a mí me interesa expresar esa superficie, porque yo sé que eso es lo que el z lo va a estar tocando a esta superficie por debajo, pero a mí me interesa que esa superficie en qué esté, en cilíndricas, no en rectangular. Entonces, de nuevo, busco los cambios que yo conozco y veo pues que me sale. Entonces, aquí tengo x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0, ¿verdad? Entonces a mí me interesa expresar esta superficie en coordenadas cilíndricas. Entonces, de nuevo, aquí ¿qué hago? Yo sé que x al cuadrado más y al cuadrado, por el cambio que hicimos acá, ya sabemos que es r al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. De acá tenemos r al cuadrado es igual a z al cuadrado, y entonces sacando raíz a ambos lados, vamos a tener que z es igual a r. Ah, ya, entonces significa que esta superficie en coordenadas cilíndricas se expresa como z igual r. Es decir, z va a estar tocando por debajo este cono. Y ese cono en coordenadas cilíndricas, ¿qué es? Ah, ya, es r. ¿Y qué lo va a estar tocando por arriba? Esa esfera. Pero esa esfera, ¿qué es en coordenadas cilíndricas? Allá, raíz de 4 menos r al cuadrado. Entonces ya tenemos, fíjense, ya determinamos teta, ya determinamos r. ¿Qué más me falta determinar? Me falta determinar ya tengo este radio de aquí, ¿verdad? Me falta determinar cuál es este radio. Aquí. Aquí me falta determinar el crecimiento radial, ¿verdad? Es decir, de dónde a dónde va, para cualquier punto. A mí me interesa determinar esto. Entonces, ¿cómo podemos determinar ese crecimiento radial? Lo vamos a ver de la siguiente manera. A mí me interesa saber aquí si es que yo pudiera determinar, por ejemplo, el circulito y luego lo proyecto. ¿A qué me refiero? Fíjense.
Recordemos que era la intersección, este sólido era la intersección de estas dos cositas de aquí, ¿verdad? Era de esta circunferencia y de este cono. Entonces, lo máximo que puede llegar a ese radio tener es la intersección justamente aquí de este circulito, de ese circulito. Entonces, ¿cómo yo consigo? A mí me interesa saber cuál va a ser ese R, porque significa que va a ir, el R va a ir, el crecimiento radial o ese R va a ir de 0 hasta lo máximo que pueda llegar a tener esa circunferencia, porque eso era lo que yo les decía. Ese R lo que representa es qué tan cerca o qué tan lejos me voy a estar de qué, del origen, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo determino eso? Yo digo, bueno, a mí me interesa saber, como les dije entonces, cuál va a ser el radio máximo de esta, ¿qué? De esta circunferencia que yo voy a tener aquí. Es decir, de dónde hasta dónde aquí este R como máximo, ¿qué puede ser? Ah, ya, entonces para eso, pues voy a determinar cuál era esta, ¿qué? Esta circunferencia aquí de intersección. Ah, ya, entonces para eso voy a hacer lo siguiente. Yo recuerdo que tenía x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a ¿qué? A 4. Y yo tenía x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. Entonces, aquí lo que podemos hacer, nosotros podemos sumar esta, o sí, o podemos incluso hacer esto, x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo único que estoy haciendo es despejando esta de aquí. Simplemente lo que hice fue despejar, pasar el z al cuadrado al otro lado. Ahora bien, esta expresión de z al cuadrado, que yo sé que es x al cuadrado más y al cuadrado, lo reemplazo ¿en qué? En la esfera. Ah, ya, perfecto. Entonces me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿qué es? Ah, ya, yo sé que es x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Ah, ya, entonces sumando voy a tener 2 x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Y simplificando tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Entonces fíjense, esa intersección, porque recordemos que cuando yo cruzaba cuando yo intersectaba esa esfera, fíjense, esa esfera, cuando yo lo voy a poner aquí en morado, cuando yo intersectaba esa esfera con este cono, aquí me iba a quedar ¿qué? Un circulito, ¿verdad? Que es el que acabamos de encontrar, ese es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Entonces yo cojo y proyecto esa circunferencia aquí, pues yo determino de manera súper rapidita cuál es su radio, es decir, de dónde hasta dónde máximo va a tomar esta partecita de aquí. Entonces, en este caso, ¿cuál es el radio de esa circunferencia? Ah, ya, raíz de 2, ¿verdad? Raíz de 2. El radio de esa circunferencia es raíz de 2. Y digo, perfecto, entonces ya teniendo eso, recuerden que aquí lo máximo que puede ir es desde cero hasta dónde, hasta lo máximo que me dé este radio. Y este radio, esta circunferencia tenía radio 2. ¿Eso qué significa? Que R va a ir entre 0, fíjense, va a ir entre 0 y raíz de 2. Entonces, este sólido que yo lo tenía antes, pues como la intersección de dos superficies en rectangulares, lo grafico y entonces cuando yo quiero ver, yo lo voy a expresar en cilíndricas de la siguiente manera. Allá, ese sólido, son todos los puntos R, θ, Z, así yo expreso que son cilíndricos, que son puntos en coordenadas cilíndricas, elementos de R3, tal que el θ va de 0 a pi medios. ¿Por qué de 0 a pi medios? Porque yo únicamente estoy graficando tomando ese ángulo, variando de esa manera ese ángulo, hay gráfica. Ahora bien, o está ese sólido definido. El Z, ¿de dónde a dónde va? Entonces tengo que ver qué está tocando por arriba y qué está tocando por abajo. Lo que está tocando, o el Z máximo que yo voy a tener aquí, es cuando yo toque la superficie por arriba, a esa circunferencia, ¿verdad? A esa esfera. A esa esfera. Ahora bien, esa esfera en esféricas, digo en cilíndricas, ¿qué es? Es raíz de 4 menos R al cuadrado. Y ahora bien, ¿qué va a estar tocando por abajo ese Z? Allá, R. Pero ese R, digo, ¿qué va a estar tocando este cono? Y ese cono, en cilíndricas, ¿qué es? Allá, es Z igual a R. Eso significa que el Z va a variar entre el cono, va a estar limitado por debajo por el cono y limitado por arriba por esa esfera, que se expresa de esta manera en cilíndricas, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, a mí me interesa ahora determinar el crecimiento radial. ¿Cómo determino ese crecimiento radial? Es decir, acuérdense, para yo, por ejemplo, ¿a qué me refiero con el crecimiento radial? Por ejemplo, si yo cojo un punto, si yo doy R, por ejemplo, 1 más raíz de 2, por ejemplo, este que yo tengo aquí, yo me doy cuenta que aquí no tengo gráfica. Eso es por eso yo tengo que ver de dónde a dónde
este punto no pertenece a la región. Entonces, siempre que el R esté entre 0 y 2, yo por ejemplo, yo cojo aquí, doy un R, entonces el punto va a caer dentro del sólido. Entonces, eso es lo que yo me refiero. Tengo que verificar que el R no se me pase. Yo tengo que verificar el R máximo para que yo no me pase y no termine dando puntos que estén fuera del sólido. Entonces, en este caso, la manera más sencilla de verlo era proyectando la intersección, era proyectando esta intersección, que nosotros determinamos que era una circunferencia de radio R2. Eso significa que lo máximo que puede tener ese radio es raíz de 2, porque si tú coges un valor mayor a raíz de 2, ya estás tomando puntos que están fuera del sólido. Y entonces, eso es lo que a mí me interesa cuando yo expreso en cilíndrica, saber de dónde a dónde va el radio, saber de dónde a dónde va el teta y saber de dónde a dónde va el zeta. En este caso ya lo determinamos, teta, zeta y radio. Y entonces este sólido en coordenadas cilíndricas es ese que tenemos ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o sí quedó claro por el momento? ¿Me confirmas? Dígame. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué teta va de 0 a pi medios? Porque solo en ese pedacito y gráfica. ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, si es que a mí no me hubieran dicho el primer octante, imagínate que a mí me hubieran, yo por ejemplo, a mí solo me hubieran dicho coge la parte superior, es decir, yo hubiera tenido más o menos esto que yo tengo aquí. Supongamos que hubiera sido otro ejercicio. Supongamos que yo hubiera querido otro ejercicio, entonces era como un helado, ¿verdad? Pero esto está en los cuatro octantes superiores. Entonces, en este caso, que cuando yo tengo un punto, fíjate, cuando yo tengo un punto en coordenadas cilíndricas, recordemos que ese punto está definido por tres cosas. Primero por el z, que es esta altura, es decir, el z que vamos a tener ahí. Este ángulo θ, que es justamente lo que tú me estás preguntando, y este ángulo r, ese radio r. Entonces digo, perfecto, el radio R me determina qué tan cerca, por ejemplo, si es que yo tengo un radio mayor, pues yo voy a tener, por ejemplo, aquí un punto más lejano del origen. Si yo tengo un radio más cercano, voy a tener un punto más cercano. Eso es lo que me determina ese R. Ese ángulo θ, lo único que me va a determinar, lo que me está determinando es de dónde a dónde yo puedo ir moviendo esos puntos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Imagínate que yo hubiera tomado un θ, por ejemplo, de aquí a acá, un θ sub 1, aquí. Entonces, este punto va a estar aquí. Eso es lo que yo me estoy refiriendo. El θ, donde la superficie va a tomar puntos. Entonces, como yo únicamente estaba en el primer octante, yo puntos solo voy a tener de 0 a pi medio. Es decir, yo solo puedo mover de 0 a pi medio. Por ejemplo, si yo ponía 0 a pi, estaría diciendo que yo puedo mover ese ángulo θ tal que hay puntos en el segundo, en el otro octante, y eso no es así. Entonces, yo tengo que ver de dónde está definido la gráfica. Por ejemplo, si es que en este caso el sólido solo toma puntos cuando θ varía entre 0 y pi medio. Ahora bien, supongamos que en este ejercicio no te decía que solo era el primer octante. Entonces aquí yo puedo tomar el θ de 0 a 2 pi. ¿Por qué? Porque yo, a medida que voy dando diferentes radios, voy dando diferentes θ, yo voy a ir determinando todos los puntos. Por ejemplo, acá, si yo doy un θ, por ejemplo, acá, supongamos que este θ fuera, yo qué sé, imagínate, fuera 120 grados. No lo voy a poner en pi, pero imagínate que fuera eso. Entonces, y aquí yo determino, obviamente, el radio tiene que ser menor a este circulito que yo tenía. Entonces, yo con este θ determino una parte de ese sólido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, determino. Pero date cuenta que esta partecita está ¿en qué cuadrante? En el cuadrante de acá, en este cuadrante de acá. Entonces, decir que en el ejercicio que nosotros acabamos de resolver, que θ, por ejemplo, iba de 0 a pi, significa que si tú tomas θ más allá de pi medios, entonces puedes encontrar puntos del sólido, y eso no es así. Entonces tienes que fijarte de dónde a dónde va a variar tu θ. Por ejemplo, si es que el gráfico hubiera sido completo, tú puedes variar el θ de 0 a 2 pi, porque tú dándolo cualquier ángulo vas a poder obtener puntos. Puedes obtener puntos del sólido tomando ese ángulo en específico. Ahora bien, por ejemplo, hay otros ejemplos o otros casos que el θ no necesariamente tiene que ir entre 0 y 2 pi, 0 y pi medios. Por ejemplo, un caso puede ser el siguiente. Imagínate que tú tienes una superficie, yo qué sé, definida por dos planos. Imagínate. Entonces aquí tienes un planito, fíjate. Aquí tienes un plano y aquí vas a tener otro plano, ¿verdad? Entonces, supongamos que este plano estaba en una inclinación de, yo qué sé, pi sexto, es decir, 30, ya queda pi
pi tercio, es decir, 60. Ya, perfecto. Entonces, tienes esa partecita de ahí. Fíjate, este plano está a esta inclinación y el otro plano está a la otra inclinación. Y supongamos que yo quiero el sólido que va a estar definido por estos dos. Supongamos, fíjate. Yo quiero este triangulito, fíjate. Entonces, si es que yo quisiera expresar eso en cilíndricas, yo tendría que decir allá el teta, de dónde yo me fijo en mi, yo me fijo en mi sólido. ¿De dónde a dónde yo tomo los teta para que yo pueda obtener, para que los puntos del sólido estén ahí? Entonces yo digo, a ver, si yo tomo, por ejemplo, aquí un punto, yo no tengo ningún punto que esté en el sólido. ¿Dónde yo, en qué ángulo, entre qué ángulos del teta y teta, yo encuentro puntos del sólido? Ah, ya. Mientras yo esté, fíjate, mientras yo esté entre pi sextos, que es 30, y mientras yo esté entre pi tercios, que es 60, aquí es donde se van a concentrar todos estos puntos, ¿verdad? Aquí yo tomo este ángulo y aquí obtengo un puntito. Mientras que yo esté entre estos dos ángulos, yo sé que voy a obtener puntos de ese sólido. Eso es lo que me refiero a esa partecita de ahí. Por eso es que tienen que estar, aquí esto se hace usualmente gráficamente. Uno ve y ahí dice, ya, el ángulo va entre tal y tal. En este caso, y para de nuevo respondiendo a nuestro problema inicial, ¿por qué yo tomé de 0 a pi medios? Porque únicamente el gráfico está definido para puntos entre aquí y aquí, entre 0 y pi medios. De 0 pi medios a pi no hay nada, de pi medios, de 3 pi medios, a ver, pi 0, pi medios, pi, 3 pi medios tampoco no hay nada, y entre 3 pi medios y 2 pi tampoco no hay nada, no hay gráfico. Entonces solamente yo tomo valores de teta entre 0 y 2 pi. ¿Quedó claro esa partecita? Ahí creo que puse ahí bastantes situaciones como para que quede claro. Me confirma si quedó claro, porfa. Sí, profe, ahí sí quedó clarísimo. Gracias. Perfecto. Entonces, muy importante esto, ¿no? No crean que siempre el teta tiene que ir desde 0 hasta algún ángulo. Aquí es un claro ejemplo, por ejemplo, este sólido de aquí. Aquí es un ejemplo en el que teta podría estar entre pi sextos y pi tercios, fíjense. Entonces, qué bueno que me preguntaste eso, una aclaración importante. Bueno, y entonces eso sería. ¿Alguna otra pregunta con respecto a estas de cilíndricas? O ya podemos pasar a ese mismo expresarlo, pero ahora en esféricas. Vamos a ver qué yo tengo que considerar en esféricas para yo poder graficar esa partecita de ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o todo está quedando claro? Supongo pues que todo está quedando claro. Ya saben que si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir, yo no tengo ningún problema. Entonces, mucho ojo de dónde a dónde está su sólido para determinar ese gráfico. No, esto no es. Esta es la siguiente. Entonces, ahora bien, ¿qué me pedía el literal C? Yo ya expresé ese sólido que era Q', lo llamamos Q', en cilíndrica. Ahora me interesa ese mismo sólido expresarlo en otro sistema. ¿Cuál va a ser ese otro sistema? Las coordenadas esféricas. Entonces aquí, expresar en coordenadas esféricas. Entonces, recordemos, cuál es mi sólido? ¿Cuál es mi Q'? X, Y, Z. Entonces, mi Q' recuerda, era solo lo que estaba en el primer octante, era como un pedazo de helado, pero cortado, ¿verdad? Ya, perfecto. Ahora bien, cuando yo quiero expresar ese Q', yo tengo que ver qué parámetros yo tengo cuando tengo los puntos en Q', y en base a eso voy determinando cada uno de esos. Vamos viendo a qué me refiero. Yo tengo Q'. Va a ser todos los puntos que dependen de qué. Allá van a depender de ρ, fíjense, van a depender de ρ, van a depender de un ángulo teta y van a depender de un ángulo phi. Elementos de R3. ¿Por qué? Porque de esta forma yo expreso puntos en coordenadas esféricas, a partir de que dependen de un ρ, de un teta y de un phi. Ahora bien, a mí me va a interesar, como yo quiero saber el sólido, y depende de estas tres cositas, a mí me interesa entonces de dónde a dónde va esto, de dónde a dónde va a ir mi ρ, de dónde a dónde va a ir mi teta, y de dónde a dónde va a ir mi phi. Eso es lo que a mí me interesa saber. Entonces digo, bueno, vamos a ver esta situación. Entonces, lo sencillo, lo que primero podríamos determinar es este teta, porque es exactamente la misma lógica que el ejercicio anterior. Entonces yo digo, a ver, ¿de dónde a dónde el teta va a ir variando? Ya, el teta va a ir variando, el teta va a ir variando entre 0 y 2 pi, porque justamente en ese ángulo, o en ese rango de ángulo, es que yo tengo definido mi sólido, ¿verdad? Entonces yo solo puedo variar el teta entre 0 y 2 pi.
Digo, entre cero y pi medias, aquí. Entonces, teta va a ir variando entre cero y pi medio. Perfecto. Entonces, esto es sencillito. Ahora bien, ¿de dónde a dónde va a variar mi rho? Entonces, recordemos que era el rho. El rho simplemente era, desde el origen, y era el vector que unía pues a cada uno de los puntos. En este caso yo veo, aquí voy a tener mi rho y ¿cuál es lo más lejano que yo voy a tener de mi rho? De este vector aquí. ¿Cuál va a ser lo más lejano? Porque aquí siempre empieza en cero, pero ¿cuál es lo más lejano que yo voy a tener? Va a ser esta superficie que lo está delimitando por aquí arriba. Porque es verdad, yo puedo tomar este vector de aquí, puedo tomar este vector de aquí, puedo tomar este vector de aquí, pero a mí siempre me va a interesar el más lejano, porque me va a dar el rango, va a estar entre esto y esto. Entonces, en este caso, mi rho va a variar desde aquí hasta que toca esta superficie de acá. Ahora yo me pregunto, ¿cuál era esta superficie? Ah, ya esta superficie era x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Entonces yo quiero ver ahora de dónde a dónde va rho. Y yo digo, perfecto, rho va de 0, porque empieza aquí, en el origen. Rho va a ir desde 0 hasta dónde? Hasta tocar esta esfera. Pero yo quiero saber, esa esfera no la puedo expresar así como tal en rectangulares. ¿Qué se hace entonces? La superficie se la coge y se la cambia a coordenadas esféricas. Entonces, recordemos cuáles eran los cambios esféricas. Entonces yo recuerdo que rho era igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿verdad? Y digo, perfecto. Entonces ya tenemos esta partecita, solo para recordar. ¿Qué era igual el teta? El teta era el arc tangente de y sobre x. ¿Y qué era este phi? Ah, ya, este phi era el arc coseno de z sobre rho. Ahora bien, yo tengo esta superficie aquí, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y a mí me interesa esta superficie expresarla en esférica. Pero yo sé entonces que si rho es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, entonces x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado simplemente es rho cuadrado, igual a 4. Entonces sacando raíz a ambos lados vamos a tener que rho es igual a 2. Entonces fíjense, esta esfera que era se expresaba de esta manera en coordenadas rectangulares, en coordenadas esféricas se representa como rho igual 2. Eso significa que mi rho va a ir desde 0 hasta rho igual 2. Ah, ya, perfecto. Entonces va a ir desde 0 a rho igual, desde 0 hasta rho 2. Hasta que yo tenga, va a estar entre 0, el rho va a estar entre 0 y 2. Ahora bien, a mí me interesa de dónde a dónde, lo voy a poner aquí, de dónde a dónde va a estar mi phi. ¿Qué era el phi? Ah, ya, el phi era este ángulo de inclinación entre los ejes entre el eje z positivo y pues la superficie en este caso, ¿verdad? Entonces a mí me interesa, ¿cuál va a ser este ángulo phi? Y yo digo, bueno, aquí es donde se me puede complicar un poco el asunto. ¿Por qué? Porque aquí hay dos maneras de hacerlo, o dos maneras de poder verlo. Primero, a ver, el phi va a ir desde 0. ¿Por qué desde 0? Porque ¿de dónde a dónde va a ir este phi? Porque yo estoy empezando aquí, en el z, en el eje z. Entonces va a ir desde 0. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuál es lo máximo que puede llegar a tener este phi? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué es lo máximo que puede llegar a tomar este phi? Entonces, aquí una manera de verlo es ver que este phi, lo máximo que va a llegar es hasta que toque esta superficie. ¿Cuál era esta superficie? Era x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. Entonces yo digo que el phi va a ir desde 0 hasta que toque esta superficie. Pero esta superficie yo la tengo en rectangular. Entonces a mí me interesa saber esa superficie en esférica. Entonces vamos a ver. Yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. Yo digo, perfecto. Entonces a mí me va a interesar cambiar me va a interesar cambiar esa misma, pero ¿a qué? Yo la voy a cambiar a esféricas. Entonces lo que voy a hacer ahorita es pasar ese menos z al cuadrado al otro lado. Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. Entonces aquí es como el problema que me puso ayer su compañero del rho seno de phi igual a 1. Entonces uno puede decir, no tengo un cambio directo, porque yo sé que, fíjense, yo sé que rho al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que yo sé. Y yo digo, perfecto. Pero yo aquí no tengo eso. Yo aquí tengo x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado, que yo pasé al otro lado. Y yo digo, no conozco un cambio. Entonces aquí es donde yo les decía, no se pongan a coger y a despejar a lo loco. Mi recomendación es la siguiente. Intenten completar
para llevar a algo conocido. Entonces, esta técnica, sí, hasta la he usado en integrales, cuando tienen que cambiar algún cono o determinar algún ángulo en integrales, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que hago, yo digo, bueno, aquí estoy muy cercano a tener ese rho. ¿Qué es lo que me falta? El z cuadrado. Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar a ambos lados z cuadrado. Entonces, yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual z. O sea, aquí tenía z al cuadrado más z al cuadrado. Entonces tendría de este lado, ¿qué tengo? Bueno, tengo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 2z al cuadrado. Yo digo, ¿conozco cambios directos para esto? Pues sí, sí conozco. Yo sé que ρ al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Perfecto, entonces seguimos por aquí. Tengo ρ al cuadrado. Y yo digo, ¿conozco un cambio directo para z? Sí, yo recuerdo que x es igual a ρ seno de phi coseno de teta, para irnos aprendiendo. Y es igual a ρ seno de phi seno de teta, y z es igual a ρ coseno de phi. Ya, entonces este cambio de aquí es el que yo voy a usar. Perfecto. Entonces voy a decir 2 por z, ¿qué es? Allá es ρ coseno, coseno de phi al cuadrado. Entonces voy a tener ρ al cuadrado igual a 2 ρ al cuadrado coseno al cuadrado de phi. Perfecto, entonces elimina este ρ cuadrado y elimina este ρ cuadrado y paso este 2 al otro lado. Entonces me quedaría 1/2 igual a coseno al cuadrado de phi. Y digo, perfecto, ¿ahora qué hago? Saco raíz a ambos lados. Raíz, y me va a quedar coseno de phi es igual a 1 sobre raíz, 1, o sea, la raíz de 1 de 1/2. Que esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí tenemos coseno de phi igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Aquí qué hago? Saco arc coseno a ambos lados. Arc coseno de phi es igual a arc coseno de raíz de 2 sobre 2. Entonces, como el arcoseno y el coseno son operaciones, son funciones inversas, me quedaría phi es igual al arcoseno de raíz de 2 sobre 2. Entonces yo me pregunto, ¿qué ángulo le tengo que dar yo, o qué ángulo le tengo que dar yo al coseno para que me dé raíz de 2 sobre 2? Eso es un ángulo notable, un ángulo conocido. Ese ángulo es pi cuartos, porque ustedes saben que coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Seno de pi cuartos también es raíz de 2 sobre 2. Entonces, ese ángulo es un ángulo conocido. No sería malo que se revisen todos los ángulos conocidos, que siempre les van a servir en esta materia. Ya saben que es pi cuarto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Lo que yo sé es que el phi va variando entre 0, porque empieza aquí, ¿hasta dónde? Hasta este cono. Va a variar desde 0 hasta este cono. Pero este cono en coordenadas esféricas es phi igual pi cuartos. Y digo, perfecto. Yo digo, perfecto. Entonces ya tengo esa partecita de aquí. Entonces, phi va a variar entre 0 y pi cuarto. Entonces, dense cuenta, yo obtuve el mismo sólido, déjenlo encierro aquí. Entonces, obtuve el mismo sólido, pero ahora lo expresé en un sistema de coordenadas totalmente diferente, en el esférico. Diciendo que, bueno, ese es el conjunto de puntos de la forma ρ, phi, teta, tal que el teta va entre 0 y pi medios. ¿Por qué? Porque solamente en ese rango de ángulo yo tengo gráfica o tengo sólido. ¿De dónde a dónde va el ρ? Va a ir desde 0 hasta donde toque la parte más alta, que es la esfera. Y esa esfera, si yo lo transformo en esféricas, es ρ igual 2. Y el phi va a ir desde 0, que empieza en el ángulo, en el eje de las zetas positivas, hasta que toque ese cono. Y ese cono en esféricas, ¿qué es? Ya, es pi cuarto. Entonces con eso yo obtengo eso. Ahora bien, hay otra manera de determinar ese ángulo phi. No es la manera más rápida que se diga, pero sí también se puede determinar. Dense cuenta que aquí como yo lo determiné, sabiendo que este cono yo lo cogía y lo transformaba ¿a qué? Lo transformaba a su forma en esférica, y yo sabía que era pi cuarto, pero no era la única manera que yo podía ver eso. Si se dan cuenta, también lo podía haber visto de esta manera. Déjenme pongo aquí. Es como para que tengan dos ideas, porque a veces hay ejercicios que les sirve de hacer una cosa, les sirve de hacer otra. Entonces vamos a ver una idea aquí. Otra idea, o sea, para que les digo que siempre hay diferentes maneras de hacer ejercicios. Aquí, de nuevo, vamos de manera súper rapidita a graficar lo que yo la situación que yo tengo aquí. Bueno, aquí me quedó un poco más grande el gráfico. Entonces vamos a ver.
¿verdad? Ya tenemos esta partecita de aquí. Entonces, a mí me interesa saber este ángulo phi, ¿verdad? Este ángulo phi. Y digo, perfecto. Ahora bien, del ejercicio anterior yo sabía que aquí, este radio de esta esfera, digo, de esta circunferencia, que era la intersección entre la esfera, fíjense, entre la esfera y el cono, ¿qué era? Raíz de 2, ¿verdad? Eso ya lo saqué del anterior ejercicio. ¿Qué más sé? Si se dan cuenta, para que lo vean más claro, si yo completo la esfera, ¿qué es este lado de aquí? Esto que estoy poniendo en amarillo. ¿Esto qué va a ser? Allá, esto va a ser ¿qué? Un radio, es el radio de la esfera. Y nosotros sabemos que la esfera era x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a ¿qué? Igual a 4. Entonces quiere decir que este radio mide 2. Entonces aquí, dense cuenta que ¿qué podemos hacer? Allá, aquí podemos generar un triangulito, ¿verdad? Entonces a partir de este triangulito, pues de nuevo hago lo mismo. Aquí, de nuevo, tendría, si se dan cuenta, aquí puedo poner, por ejemplo, seno de phi es igual a opuesto, que raíz de 2 sobre 2. Saco arc seno a ambos lados. Arc seno de phi igual al arc seno de raíz de 2 sobre 2. Aquí se va y me quedaría phi es igual al arc seno de raíz de 2 sobre 2. También es un ángulo notable. Que el seno de raíz de 2 sobre... ¿Qué ángulo yo le tengo que dar al seno para que me retorne? Raíz de 2 sobre 2 es el ángulo pi cuarto. Entonces, dense cuenta, aquí lo hice con una interpretación, aquí lo hice con ¿qué? Con una interpretación geométrica. Aquí lo hice sabiendo que este era el radio, este radio también lo conseguí en el ejercicio anterior y a mí me interesaba saber este phi. Entonces lo hice con una interpretación geométrica y me quedó que phi es igual a pi cuarto. Ahora bien, esta interpretación no a veces es la más rápida, a veces la más rápida lo que se hace es, tú sabes que el phi va entre 0 y ese cono, entonces tú pasas ese cono a esféricas y ya sabes entonces que dependiendo la inclinación que tenga ese cono, ya sabes, por ejemplo, puede ser pi cuarto, pi sexto, pi tercio, cualquier cosa. Entonces, pero también lo podían haber sacado con esta interpretación geométrica. Entonces, si se dan cuenta, nos dio exactamente el mismo resultado, pi cuartos. Entonces, eso significaba que el phi variaba entre 0 y pi cuartos. Entonces, nos queda exactamente, ese sólido nos queda exactamente igual de si lo hacíamos viéndolo, cambiando ese cono o si lo hacíamos con el enfoque geométrico. ¿Alguna duda, alguna pregunta o quedó claro esa partecita de ahí? Me confirman si ha quedado claro esa partecita ahí o si hay alguna duda. Entonces, dense cuenta, aquí ¿qué hicimos? Pasamos de un sólido que tenía en coordenadas rectangular, lo pasé a coordenadas cilíndricas y a coordenadas esféricas. Alguien está levantando la mano, dime por favor. Una pregunta, ¿lo del artificio siempre va a funcionar? Esa, Esto que le sumo el z cuadrado. claro, Sí, a mí, sí, yo he hecho bastantes ejercicios con ese truquito y siempre me ha servido. Nunca he encontrado un caso que no me sirva. Eso, porque aquí lo único que está es como que le estuviera sumando cero y sumarse, porque, a ver, es como que se le estuviera sumando z al cuadrado menos z al cuadrado, o sea, en un claro. solo lado. Y eso es como que si tuviera cero, no estás afectando en nada la expresión. Lo único que hace es que ese z cuadrado, el menos, lo pasa al otro lado y ya puedes completar la expresión ahí. Pero no hay ningún problema con eso. Oye, todo bien. Entonces, ese truquito les va a servir luego, así que no se olviden de ese en específico, porque el cono a veces la gente se complica mucho en encontrar los conos. El cono por lo general lo completas, si completas el z que te falta, pues lo consigues rapidito, como lo hemos hecho aquí. Entonces vamos a hacer ahora otro pequeño ejercicio ahora es un ejercicio de una prueba de salida, no sé qué sé, yo nunca vi PPL, no tuve PPL, pero no sé qué será una prueba de salida, pero lo saqué de la prueba de salida del anterior semestre, así que vamos a hacer ese ejercicio de ahí. Para pasar rapidito a topología, pues andamos un poquito corticos de tiempo. Entonces vamos a ver, este problemita de aquí, entonces este problemita lo vi interesante. ¿Y por qué interesante? Porque aquí vamos a tomar algunas consideraciones. Siempre me gustan los problemas que no son así como tan típicos. Porque los típicos los pueden ver en Villena en el libro, pero en este hay que tomar ciertas consideraciones. Entonces, este fue el problema 3 de la prueba de salida del anterior semestre. No sé si qué será la prueba de salida, me imagino que es como una lección. Entonces, era esto. Entonces dice, bueno, grafique esta región y exprésela como un conjunto del sistema esférico. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que yo exprese ese conjunto, ese sólido, en esférica. Eso es lo que me está diciendo. Entre la región es la que está entre esta esfera y por encima
Y por encima de de esto de aquí es un cono, ¿verdad? Bueno, es un semicono, porque acuérdense que cuando yo tengo la raíz, lo que me indica es que solo tomo la parte superior. Entonces digo, bueno, vamos a graficar eso, porque lo primero que me pide es grafique. Entonces ustedes venían para acá, ponían su eje X, ponían su eje Y, ponían su eje Z, ¿verdad? Entonces aquí tienen dos esferas, ¿verdad? Tienen una esfera de radio 1. Esta es una esfera de radio 1 centrado en ¿qué? En 0, 0. Ah, ya, entonces voy a poner una esferita chiquitita de radio 1. Perfecto. Tengo mi esfera de radio 1. Luego acá tengo una esfera de radio 2, centrada también en 0, 0. Entonces más o menos, para que quede un poquito bien la escala. Bueno, es una esfera, ¿ya? Parece un aguacate, pero es una esfera. Entonces esta es mi otra esfera. Ahora bien, esta superficie que yo tengo aquí es un semicono, porque realmente solo es del bicono tomarle la parte superior. En este caso, ¿dónde está centrado? ¿Dónde está su centro? Pues también en 0, 0. Entonces viene este conito de aquí. Tururup, tururup. Entonces viene y yo voy a tener ese cono ahí, ¿verdad? Voy a tener un cono ahí. Entonces me dicen que la región, fíjense, la región va a ser, ¿cuál va a ser esa región? Va a ser la región que está entre las esferas, es decir, la que está por debajo de la esfera más grande, pero por encima de la esfera más chiquita. Y lo que va a estar por encima, fíjense, lo que va a estar por encima de este cono. Allá, entonces esa región va a ser esta que yo tengo aquí. Más o menos va a ser algo más o menos así. Va a ser esta región. Bueno, ustedes saben que esto es una esfera y no se puede graficar tan bonito, pero más o menos va a ser esta región que yo tengo aquí. Ustedes de ahí le tienen que dar como un enfoque tridimensional, pero lo que me está diciendo es que esa región es la que está aquí. Bueno, lo voy a poner aquí un poquito para que se vea que esto es como así, como que está para acá. Entonces, esta va a ser mi región. Acuérdense, es lo que está entre lo que está dentro de la esfera más grande, pero lo que está por debajo de la esfera grande y lo que está por encima de la esfera chiquita. Y lo que me dice por encima. ¿Por qué por encima? Porque yo podría haber tomado esta otra zona, la que estoy pintando aquí en verde. Entonces, por eso que sería lo que está por debajo del cono. Pero eso no era lo que yo quería lo que estaba por encima. Entonces, ya tenemos por lo menos identificada ya tengo identificada mi sólido, mi región. Y yo digo, perfecto. Ahora bien, a mí me interesa cómo distingo entre un cono circular y el cono por los valores de A, B y C. Ah, ya, eso yo lo expliqué la anterior semana, pero no te preocupes. ¿Cómo yo distingo entre un cono circular y un cono circular? Por los valores de A, B y C. Bueno, primero, qué bueno que me pregunta, a ver, ¿cómo lo grafico? O sea, ¿cómo lo distingues? Recordemos que la fórmula general de un cono era x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado menos z menos l al cuadrado sobre c al cuadrado. Si tú me estás preguntando, ¿para qué te sirven estos, aquí al cuadrado, para qué te sirven estos valores de a, este valor de b y este valor de c? Que por si acaso yo dije la anterior semana que estos se llaman semiejes, si es que algún ejercicio les pide, estos son los semiejes. Estos valores de a, b y c no aportan realmente nada para la gráfica, porque no son iguales, entonces tienes un cono, si los a, b y c no son iguales, entonces tienes un cono elíptico. Bueno, a ver, es que ahí viene una partecita de ahí. Yo siempre he dicho que esos valores de A, B y C a la gráfica no te van a aportar. ¿En qué sentido no te van a aportar? No te aportan en el sentido que tú no sabes si es que esa gráfica va a ser más ancha, más delgada. Es decir, tú no sabes, es verdad, esos valores para un graficador te va a determinar si es que el cono, por ejemplo, es más así, es decir, es más, por ejemplo, más digamos así, más gruesito, o es más, por ejemplo, puede ser más fino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que termina, eso es lo que esos valores te van a terminar eso. Pero nosotros no somos un graficador, nosotros no somos una computadora para saber cómo se va a comportar ese cono con esos parámetros. Entonces, cuando uno está graficando a papel, esos parámetros A, B y C, es verdad, a la graficadora sí le sirven para saber, pero a uno no. Entonces, como siempre he dicho, cuando uno está graficando, uno lo que hace es un bosquejo o una aproximación, un bosquejo
de lo que va a ser de lo que realmente es la gráfica. Entonces, ese valor de A, B y C realmente no te aportan valor para tu graficar, es decir, puede ser cualquier valor que tú tengas ahí, lo que tú vas a saber, lo que a ti te interesa es más o menos el comportamiento que tiene esa gráfica. Donde, por ejemplo, a ti sí te sirve. Hay ciertas gráficas donde esos valores sí te sirven, hay otras gráficas donde ese valor no te sirve. Donde ese valor sí te va a servir. Cuando tú tienes un elipsoide, por ejemplo, cuando tú tienes un elipsoide que tú tienes x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c al cuadrado, esto es igual a 1, ya, perfecto. En este caso, este elipsoide, estos valores de aquí, a, b y c, que también se le llaman semiejes, sí te sirven para graficar. Aquí estos valores sí te van a servir para graficar, porque son los correspondientes valores de los ejes, de los semiejes de la elipse, de la elipsoide. Mira, por ejemplo, si tú tienes aquí, supongamos que está centrada en 0, 0. Entonces, estos valores de aquí son los valores, va a ser lo que miden van a ser lo que miden esos ejes. Aquí, por ejemplo, en A va a ser, en X es A, aquí, por ejemplo, en Y es B, y en Z es C. Entonces tú con eso vienes y dibujas más o menos de una manera aproximada, vienes y dibujas tu elipsoide, bueno, más o menos, algo más o menos así. En esta gráfica en específico, saber esos valores sí te van a servir, porque tú con eso, si haces la gráfica, eso sí te va a dar una gráfica muy aproximada. Pero para cuando tú tienes un cono, esos valores de A, B y C realmente no te sirven para nada, porque puede que sean 1, pueden que sean 2/3, pueden que sean 1/4, pueden que sean lo que sean, pero tú no sabes cuál va a ser ese comportamiento. Tú lo que sabes es que el cono, el bicono, va a tener más o menos este comportamiento, ¿verdad? Si es más ancho, más delgado, pues eso con los valores de eso no lo puedes saber. Tal como tal cual no lo puedes saber. Porque dependiendo de eso es que se hace más ancho y todo eso. Entonces por eso yo digo, en ciertas gráficas estos valores sí te sirven. ¿Cuál es un ejemplo de esa gráfica? Un elipsoide. Ahí sí te sirve claramente esos valores. En un cono no te va a servir esos valores mucho, no te va a dar mucha idea de cómo graficar el cono. Entonces, para eso, ¿qué te sirve si saber un cono? Lo primero que te va a servir es saber este punto de aquí, H, K, L. ¿Por qué? Porque es este puntito aquí, él es el punto que separa, va a ser el punto que separa la parte superior del cono y la parte inferior del cono. Siempre este puntito de aquí es el punto H, K, L, donde va a estar centrado el cono. ¿Y qué más te va a servir conocer de ese cono? ¿Cuál es el signo que acompaña? ¿Cuál va a ser la variable, mejor dicho, que acompaña al signo negativo? Si en este caso, como es Z, significa que el cono se va a abrir para Z, se abre en el eje de simetría de ese cono, es en Z. Ahora bien, si por ejemplo aquí, en vez de que hubiera sido Z, hubiera sido por ejemplo Y, entonces eso te va a indicar que ese cono se va a abrir para el eje de la Y. El eje de la Y. Entonces, va a ser, su eje de simetría va a ser en el eje Y o paralelo al eje Y. Entonces, esas son las dos únicas cosas que a ti más o menos te ayudan a hacer un bosquejo del cono. Pero saber, como te digo, ese valor específico de A, ese valor específico de B y ese valor específico de C, en teoría no te aportan mucho. Para los conos no te aportan para nada. Para el elipse sí. ¿Eso responde más o menos a tu pregunta? No sé si eso era lo que me estaban preguntando. Mike. Sí, sí entendí, sí entendí. Pero eso era lo que me preguntabas o tal vez me estabas preguntando porque a veces desinterpreto mal la pregunta. Ajá. No, no, sí, sí, sí. Dijiste un poquito más, pero sí, sí entendí, todito. Ah, ya, perfecto. Perfecto, mejor más que menos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos, déjenme, bueno, sí, lo voy a borrar porque no, esto no me sirve para lo que necesito hacer. Entonces, denme un segundito que borro esto. Entonces, todo esto, de estos detallitos, por si acaso los di en la ayudantía del viernes, los 40 primeros minutos. No sé si alguno de ustedes estuvo ahí ese día. Bueno, sí creo que alguien por ahí estuvo, pero pueden ir a descargar la ayudantía y como los 40 primeros minutos expliqué todas esas cositas con respecto a estos gráficos. Entonces, mucho ojo con respecto a esa partecita de ahí. Entonces, vamos a ver. Yo sé que yo tengo esa región azul y a mí me interesa esa región pasarla, ¿qué? A coordenadas esféricas.
Entonces yo voy a decir que esa región que está en azulito la voy a llamar, yo qué sé, la voy a llamar K. Entonces K, esa región K, va a ser la colección de puntos de la forma ρ, teta, phi, elementos de R3, tal que, bueno, aquí tengo que ver, aquí me interesa conocer de dónde a dónde va el ρ, de dónde a dónde va el teta y de dónde a dónde va el phi. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago eso? Pues vamos viéndolo. En este caso, como dense cuenta que aquí no me dicen que es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante. Aquí si se dan cuenta, el teta va a poder dar toda la vuelta completa. Si se dan cuenta, el teta puede dar toda la vuelta. Entonces, como el teta puede dar toda esa vuelta, siempre el teta, digamos, es lo... Bueno, no siempre, porque por ejemplo ese caso en el que les da como esa pirámide triangular o como... Bueno, no era una pirámide, era un... No recuerdo cómo se llama, pero que estaba ese sólido que está limitado por esos dos planos, ahí sí ya es un poquito más complicado, que si hay ejercicios así. Entonces, pero en este caso es súper sencillo verlo. ¿De dónde a dónde va a variar ese teta? De 0 a 2pi, así tal cual. De 0 a 2pi. Perfecto. Ahora bien, a mí me interesa de dónde a dónde va a variar mi ρ. Y aquí es donde aquí es donde es un poquito diferente. ¿De dónde a dónde va a variar mi ρ? En este caso, mi ρ varía desde 0 hasta lo que toque lo más alto. No, no va a variar de esa manera. Porque eso sería si es que yo estuviera considerando todo así como hace rato, todo el helado, todo ese pedazo de helado. En este caso el ρ únicamente va a variar desde aquí, fíjense, lo voy a poner aquí. El ρ únicamente va a variar desde aquí, desde el puntito, desde la superficie, desde la que está definiendo el ρ por debajo, la esfera chiquitita, la de radio 1. ¿Y qué está delimitando el ρ por encima? La esfera de radio grande, de radio 2. Entonces mi ρ va a estar delimitado por la esfera chiquita de radio 1 y por la esfera chiquita, digo, por la esfera grande de radio 2. Entonces, bueno, pero yo no puedo dejar expresado eso en coordenadas que rectangular. Entonces, aquí lo que se hace es coger y esas superficies cambiarlas a coordenadas esféricas. Entonces, digo, bueno, ¿cuál es la chiquita? Ah, ya, la chiquita es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Y digo, bueno, por un cambio que hicimos, nosotros ya sabemos que aquí ρ al cuadrado es igual a 1, entonces ρ es igual a 1. Ah, ya, entonces lo que está, el ρ lo va a estar delimitado por debajo, o va a ir desde ρ igual 1. Ah, ya, que sería lo que desde la esfera, que está delimitada por abajo por la esfera de radio 1. Y luego vamos al otro caso. Aquí tendría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. De nuevo, yo sé que todo esto, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, es ρ al cuadrado, y eso es igual a 4. Sacando raíz, nos va a quedar ρ igual a 2. Eso significa que ρ, entonces, lo máximo que puede llegar el máximo valor que puede llegar a tener es cuando lo toca la esfera de arriba. Y esa esfera, en coordenadas cilíndricas, ¿qué es? Ah, ya, eso es ρ 2. Ahora bien, a mí me interesa el phi. ¿El phi de dónde a dónde? Bueno, en este caso el phi va a ir desde las ejes Z, si se dan cuenta, va a ir desde el eje Z, es decir, va a ir desde 0, ¿hasta dónde? Hasta cuando toque, fíjense, hasta cuando toque ¿a qué? A este cono. Entonces aquí pueden hacer dos cosas. Pueden oponerse a hacer el enfoque geométrico o coger y este cono, porque yo sé que el phi va a ir desde 0 hasta el cono. ¿Y ese cono en esféricas qué es? Ah, pues no sé, pues por el momento no sé, pero vamos a ver qué es. Tenemos ese phi. Podría ponerme a hacer el enfoque geométrico, pero si se dan cuenta me tendría que poner a calcular cuál era este valor de aquí de este radio. Entonces no, muy complicado. Más rápido lo hacemos transformando ese cono a coordenadas esféricas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Bueno, tengo z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Aquí qué hago? Pues elevo ambos lados al cuadrado, z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí, mismo truco que hicimos hace rato. ¿Qué hago para completar o para poder hacer el cambio esférico? Ah, pues le sumo a ambos lados z al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Este lado, ¿lo conozco? Sí, ρ al cuadrado. Y este lado va a ser 2 por ρ al cuadrado coseno al cuadrado de phi. Se va y me va a quedar entonces el coseno al cuadrado de phi igual a 1/2. Sacando raíces, me va a quedar entonces el coseno de phi igual a raíz de 2 sobre 2. De donde, por el ejercicio anterior, sabíamos que este phi es igual a pi cuarto. Y obteníamos de manera súper rapidita de dónde a dónde va ese valor de pi. Me han de preguntar, ¿ese valor de pi
siempre te va a dar pi cuartos. No, a veces dan otros valores, a veces dan pi tercios, a veces dan pi sextos. Eso, por ejemplo, si es pi sextos, lo que está indicando es que ese cono va a estar un poquito más, como que un poquito más inclinado. Si es, por ejemplo, pi tercios, ese cono va a estar un poquito más inclinado, pero hacia abajo. Entonces, ese phi que va desde 0 hasta el cono, pero ese cono en esférica es que da ya pi cuartos. Y con eso ya determinamos entonces una región expresada por medio de coordenadas esféricas. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro por el momento ese tema? Me confirman si ha quedado claro, porfa. Sí, espero que esté quedando todo claro. Espero que esté quedando todo claro. Entonces, simplemente la respuesta es esta que tenemos aquí. Como recomendación, a veces como aquí siempre hay problemas para hacer de todo. A veces les dan, aquí ¿qué hicimos? Me daban esto, me daban las cosas en rectangulares y yo lo que era que lo expresaba en ¿qué? En esférico. A veces me pueden dar lo contrario. Imagínense que en el ejercicio me daban esto. En vez de que a mí me den las superficies, en vez de eso me dan esto y me dicen grafique. Entonces, como les decía ayer, nadie es adivino para saber qué es eso, cuáles son las gráficas de eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes les dan acá, si ustedes les dan un conjunto, por ejemplo, les dicen Q, es yo qué sé, rho, teta, aquí es phi, elementos de R3, tal que, por ejemplo, teta va entre 0 y 2 pi, acá rho va, yo que sé, entre 2 y 0, y yo que sé, phi va entre 0 y pi cuartos. Aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? A veces les dicen grafique, que es exactamente lo contrario a lo que a lo que hemos hecho. Entonces aquí, como les dije, nadie es adivino para saber eso que es en esférica. Entonces aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Pues lo que van a hacer es ir cogiendo, y todas estas, cada una de estas cositas las van a ir a cambiar, van a hacer el proceso contrario, van a ir a cambiar, las van a cambiar ¿a qué? A rectangulares, porque graficar nosotros únicamente sabemos en rectangulares, ni en esféricas ni cilíndricas, tenemos siempre que hacer el cambio. Entonces aquí, ¿qué haría? Bueno, aquí haría rho igual a 2, de donde entonces yo tendría x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado, raíz es igual a 2. Entonces, elevando al cuadrado, tendría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Entonces, aquí ya tendría una superficie. Y como rho va de 0 a 2 y va de 0 a 2, entonces yo digo, ya, perfecto. Eso significa que yo voy a tener aquí esta circunferencia de ¿qué? De radio 2. Porque el rho iba de 0 a 2. Entonces, ya con eso yo obtuve una superficie. Por ejemplo, si aquí hubiera, en vez de tener 2, hubiera tenido, yo qué sé, hubiera tenido 1 o un medio o lo que sea, pues así exactamente lo mismo. Rho igual a 1 y determinaba x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que era una esferita. Entonces yo decía, bueno, la esferita. Ahora bien, acá, ¿qué hacen? Ustedes saben que en este caso phi, si va de 0, pues ahí ya saben simplemente que empezó desde aquí. Ahora bien, lo único que tendría que hacer es phi igual a pi cuartos. Y lo que hacen es coger esa partecita ahí y pasarlo ¿a qué? A rectangular. Y con eso hacen todo. Y digo, perfecto, entonces ya tenemos eso es lo que haríamos de esta manera. Lo único que hacen es coger todo lo que tienen ahí y empezarlo a pasar a rectangular y pues graficar lo que les quede. No es nada del otro mundo. Perfecto. Entonces ya tenemos esa partecita ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto o se ha quedado todo Profe, claro? una Dígame. pregunta. Con respecto a lo de los planos que usted puso, lo de la pirámide, eso, el ángulo en el que estaría teta sería todo, o sea, sería todo menos el ángulo que forman los dos planos, ¿no? No, sería el ángulo o sea, serían todos los ángulos que están entre los dos, entre esos dos, entre pi, en ese caso era pi sexto y pi tercios. Ya, Van a ya. ser todos los ángulos tetas que estén entre esos dos. O sea que son los que forman el conjunto entre ellos, ¿no? Sí, solo los que estén entre esos dos ángulos. Por ejemplo, ¿qué ángulo podrías tú? Teta podría ser yo, porque era el que estaba entre 30 y 60. Tú podrías tomar 35, 40, 45, 50, 55. Pero, por ejemplo, tú no puedes tomar 25, porque eso está fuera de teta, de ese rango que nosotros dijimos. Era lo que, déjame subo aquí para que quede un poquito más claro.
aquí, los ángulos teta que tú puedes tomar simplemente van a ser los que estén dentro de esta partecita de aquí, los que estén entre pi sextos y pi tercios. Eso es lo único que tú puedes tomar. ¿Por qué? Porque justamente justo en esas zonas que está definido ese sólido. Eso era lo que me preguntabas. Sí, sí, ahí ya me quedó claro, es que pensé que era al revés. Y de hecho el phi también tiene algo similar, porque a veces podrían que les hagan unos ejercicios interesantes. Por ejemplo, imagínense que les den dos conos, uno un poco más inclinado que el otro. Entonces, ¿qué harían ahí? De hecho, bueno, para que tengan una idea de qué harían. Yo he visto en algún ejercicio, pero obviamente no lo tengo, entonces no me voy a poner ahorita a inventar ejercicios. Pero aquí tendría, por ejemplo, les dicen por ejemplo, les dan dos conos, les dan uno que, por ejemplo, está un poquito más inclinado que el otro. Aquí, fíjense, aquí les dan este conito y este conito de aquí. Más o menos sería algo así. Bueno, la gráfica. Entonces les dicen que es lo que está entre ambos conos, es decir, esta zona de aquí. Obviamente esto sería más o menos como un circulito. Espero que me haga entender el gráfico. Entonces, es esa zona que está que va a estar entre esos dos conos. Entonces, dense cuenta que si ustedes quieren pasar esas cilíndricas, ya el phi no va a ir desde cero. Ya no va a ir desde ahí, porque el phi ya no va a variar desde aquí hasta acá. El phi va a ser el ángulo que esté entre estos dos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Ya, lo que hacen ahí es consiguen cuál es este cono, por ejemplo, que sea pi cuartos. ¿Y cuál es este? Por ejemplo, que sea pi sextos. Entonces, ese phi va a variar entre pi sextos y pi cuartos. Entonces, dense cuenta, el phi no siempre va a variar, no siempre va a variar entre 0 y algún ángulo. Puede ser que en este caso, como en este caso, si es que a mí me pidieran esta partecita de aquí, lo que esté entre estos dos conos en esféricas, la manera de yo sacarlo es, el phi va a variar va a ser todos los ángulos que estén entre estos dos de aquí. Entonces, fíjense, así es la manera en cómo tenemos que calcular ese phi. Mucho ojo con eso. No siempre llegan, siempre va desde 0 hasta pi sexto, hasta pi cuarto. No. Eso va a depender mucho de cuál sea tu región. Entonces, en este caso, nuestra región lo que está entre esos dos conos. Entonces, determinan cada uno de esos dos conos en esféricas. Entonces, el ángulo phi va a ser el ángulo que va a estar entre esos dos conos de ahí. ¿Sí quedó claro esa parte de ahí? Esa intuición de cómo se hace. Es exactamente la misma idea que con los planos. Cuando yo tenía los planos, el teta no empezaba en cero, simplemente van a ser los ángulos que estén entre el pi tercio y el pi sexto. Acá es exactamente lo mismo. El phi no va a empezar en cero, va a ser el phi que va a estar entre los ángulos, van a ser todos los ángulos que estén entre estos dos conos. Entonces, ¿cómo hacen eso? Para determinar esos ángulos, lo que hacen es coger y esos conos los pasan a esférica y así de manera sencilla van a determinar cuáles son de dónde a dónde va a variar ese phi. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿O sí quedó claro? Yo sé que a veces es un poco como que confuso esta partecita de aquí, pero me confirman si está quedando claro, porque me interesa que les quede, dense cuenta que hemos visto varias situaciones de cómo varían los parámetros. ¿Les quedó claro esa parte? Sí, quedó claro para el taller de mañana. Mañana tienen talleres. Ajá, por eso preguntaba. Ya, perfecto. Entonces sí, mucho ojo con esa partecita de ahí. Aunque los talleres que les andan tomando están, aunque sea, yo revisé los del anterior semestre y no estaban tan complicados. Bueno, ahora vamos a ver un tema que no a mucha gente le llama mucho la atención, pero es muy importante, de hecho. Vamos a ver nociones topológicas. En este caso, vamos a ver eso porque, bueno, no es que ayude tanto en límites, pero es importante saberlo porque te lo preguntan, incluso en un examen salió una pregunta de eso. Entonces vamos a ver algunas nociones topológicas. ¿Para poder qué? Más que todo a mí, en esta partecita a mí me va a interesar ver cuándo un conjunto se denomina cerrado, cuándo un conjunto se denomina abierto, cuándo un conjunto se denomina compacto y determinar los conjuntos asociados a ellos, el conjunto interior, el conjunto de frontera, el conjunto de los puntos de adherencia. Entonces a mí me va a interesar eso. Entonces vamos a definir cada una de esas cositas. Las definiciones que están en Villena son muy pobres realmente. Yo les voy dando las definiciones para que lo puedan ver incluso visualmente. Y obviamente si que lo tienen que sacar de manera gráfica, por conjunto, también sea muy sencillo verlo. Entonces vamos a ver. Lo primero que nosotros tenemos que mencionar con respecto a estas nociones es, vamos a recordar que nosotros vamos a estar trabajando en espacios métricos.
¿Qué es un espacio métrico? Nosotros un espacio métrico lo notábamos como X, D. Nosotros vamos a estar trabajando en espacios métricos. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo en espacios métricos, yo puedo definir ¿qué? Una distancia. Yo puedo definir una distancia. Recordemos que X es un conjunto no vacío. Entonces yo voy a tener un conjunto no vacío. Y en ese conjunto yo le voy a meter, yo puedo definir una función. Esta función D es una función que va del producto cruz entre el conjunto, entre este conjunto y R. Entonces vamos a tener esa función. Nosotros vamos a tener un espacio no vacío en el que yo le puedo definir una función. Ahora vamos a ver que para nuestros casos, este X, para este curso, este X siempre va a ser Rn. Allá, para los efectos de este curso, nuestro conjunto este X, que es no vacío, en el cual nosotros vamos a definir una métrica, es Rn. Siempre vamos a trabajar con Rn en este curso. Y esta función D nos permite definir una distancia. En este caso, ¿cuál va a ser esa distancia? Esa va a ser la distancia euclidiana. Entonces, ¿por qué a mí me interesa saber que yo estoy trabajando en espacios métricos? Yo voy a estar trabajando en espacios métricos porque si es que yo no estuviera trabajando en un espacio métrico, yo no puedo definir una distancia. Y si no puedo definir una distancia, no puedo definir el resto de definiciones que voy a dar ahorita. Entonces, es importante saber que vamos a estar trabajando en un espacio métrico. ¿Cuál va a ser el espacio? Va a ser Rn. ¿Con qué distancia? ¿Cuál va a ser mi distancia? Va a ser la distancia euclidiana. Entonces, vamos a ver qué es esa distancia euclidiana. Entonces vamos a ver cómo se denomina esa distancia euclidiana. Entonces digo ya, recordemos que esta simplemente como para recordar, esta métrica cumple con cuatro condiciones. Primero que la distancia entre x, y, es decir, entre dos puntos cualquiera, es mayor que 0. Para todo x, y, en este caso, perteneciente a Rn, porque estamos trabajando en Rn. Eso es lo primero que tenemos que recordar, las distancias no son negativas. Si tenemos que la distancia entre dos puntos es igual a 0, eso se va a dar sí y solo si los puntos son iguales. Eso era la segunda que teníamos que recordar. La tercera es que la distancia de x a y es la misma distancia de y a x. De nuevo, para todo x, y, elemento de Rn. Perfecto. Y por último, tenemos la desigualdad triangular, que la distancia de x a y va a ser menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y. De nuevo, para todo x, y, z, elemento de Rn. Y digo, perfecto, entonces yo estoy trabajando en un espacio métrico en el que le puedo definir una distancia. Entonces, ¿para qué a mí me va a servir esa distancia? Porque esa es la distancia que entra dentro de la definición de lo que vamos a llamar una bola. Entonces vamos a ver qué es una bola abierta. Porque a partir de esto es que nosotros vamos a generar el resto de conceptos. Entonces, el concepto o uno de los conceptos más importantes es lo de bola abierta. Entonces vamos a ver qué es una bola abierta. A mí me interesaría más que todo, si es que no está quedando estos conceptos claros, que me vayan preguntando, porque es muy importante. Ustedes entienden 3, 4, 5, aquí para este curso, nociones topológicas, no se usan más de 3, 4, 5 conceptos. Y es muy importante que se lo sepan bien para que no tengan problemas. Entonces, una bola abierta, a ver, se llama N bola abierta, se va a llamar N bola abierta de centro x sub 0, lo pongo con esta rayita porque acuérdense que estamos trabajando en Rn, entonces puede ser un vector, para que no se confundan que pueda ser porque me están diciendo, es un punto, no, es un vector. Entonces yo tengo aquí, yo voy a tener que se llama una n bola abierta de centro x sub 0, elemento de Rn, y radio delta al conjunto, es decir, una bola es un conjunto, al conjunto de puntos tal que. Entonces, esta bola de n, o sea, esta bola, esta n bola abierta, que su centro, aquí siempre va a ir el centro, y aquí su radio, va a ser un conjunto de puntos, va a ser un conjunto de puntos, llamémosle x, recuerden, estos son puntos, son puntos de n coordenadas, elemento de Rn, tal que la distancia euclidiana desde x menos x sub 0 es menor
a delta. Entonces vamos a ver qué me implica esto. Aquí, por eso es que yo necesito saber que estamos trabajando en espacios métricos. Porque si es que yo no estuviera en espacio métrico, ¿cómo defino esta distancia? Entonces eso es lo importante que yo tengo que saber. Estoy trabajando en un espacio métrico. ¿Cuál es mi conjunto X? Los Rn. ¿Cuál es la distancia? Va a ser la distancia euclidiana. Entonces vamos viendo para casos particulares. Cuando yo tengo R, cuando yo estoy trabajando con X igual a R, es decir, en la recta, mi bola, ¿qué son? Mis bolas las bolas que yo voy a tener son intervalos. ¿Por qué? Son todo, la bola simplemente va a ser, aquí en este caso como estoy trabajando, serían todos los X con un radio delta cualquiera, van a ser todos los puntos que pertenecen a la recta, que pertenecen a la recta, tal que cuando yo estoy trabajando en R, recordemos cómo yo medía cuál era la distancia entre dos puntos, el valor absoluto, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy trabajando en R, mi distancia es valor absoluto. X menos X sub 0 es menor a delta. ¿Esto cómo se puede ver? Si yo estoy aquí y yo tengo aquí un punto, este va a ser mi punto X sub 0, es el centro de esta bola, entonces son todos los puntos, tal que si yo doy un radio delta, son todos estos puntos X, por ejemplo puede ser X sub 1, X sub 2, X sub 3, tal que la distancia, fíjense, la distancia, porque esto es una distancia, la distancia entre el punto y el centro es menor al radio. Ah, ya, perfecto, eso es lo que me quiere decir esa partecita de ahí. Yo digo, perfecto. Entonces, por ejemplo, en esta bola está el punto X1, el punto X2, todos estos puntitos, tal que la distancia entre ese punto, entre un punto cualquiera y el centro es menor al radio. Entonces, en R, las bolas, ¿qué tenemos que recordar? Son intervalos. Vamos al caso donde cuando vamos a trabajar con R2, si X fuera R2, entonces la bola va a ser, de aquí en este caso, como yo estoy trabajando en R2, entonces mi punto o mi centro, ¿qué debe ser? Una coordenada, debo tener un par ordenado, es decir, X sub 0, Z sub 0, ¿verdad? Elemento de R2. Entonces la bola, aquí, de centro X sub 0 y Y sub 0, y de nuevo de radio delta, esto no se había afectado. Entonces va a ser el conjunto de puntos X, Y del plano, van a ser todos los puntos del plano, tal que aquí es donde de nuevo venimos. Como yo estoy trabajando en un espacio métrico, yo puedo definir una distancia. ¿Cuál es la distancia que yo utilizo? La distancia euclidiana. De hecho, la distancia del valor absoluto es distancia euclidiana. En R2 también se llama distancia euclidiana, pero tiene otra forma. Entonces, recordemos, ¿cómo yo saco la distancia entre dos puntos? Ah, pues en R2 es sencillo, simplemente es X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado. Esto debe ser menor que delta. Ah, ya, perfecto. Eso significa que la bola, cuando estoy trabajando en R2, es un círculo, porque si se dan cuenta, son todos los puntos, son todos los puntitos que van a estar dentro del círculo. ¿A qué me refiero? Miren, aquí cuando yo estoy trabajando en R2, obviamente yo estoy trabajando en el plano. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tengo mi centro, X sub 0, Y sub 0 de la bola. Entonces yo esta bola van a ser todos los puntos X, estos son los puntos, lo pongo de manera general, X, Y, tal que yo cojo la distancia, esta distancia de aquí, la distancia entre este punto y este punto es menor que ¿qué? Va a ser menor que el radio, es menor que ese radio. Entonces, todos estos puntos, por ejemplo, aquí puedo tomar otro punto, X sub 1, Y sub 1, entonces esta bola son todos estos puntitos de aquí, son todos estos puntos, tal que la distancia entre ese punto y el centro es menor al radio. Entonces uno dice, ya, perfecto. Entonces, cuando yo estoy trabajando en R2, cuando yo diga bola, ¿a qué estoy haciendo? ¿A qué me estoy refiriendo? Ah, me voy a estar refiriendo a círculos. Perfecto. Ya tenemos eso. Ahora bien, el otro caso que también se puede apreciar visualmente es cuando yo estoy trabajando en X igual R3. Que en este caso, como yo estoy trabajando en R3, mi punto sería una terna ordenada, sería mi centro, X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, ¿verdad? Y de nuevo voy a tener un radio delta. Entonces va a ser el conjunto de puntos, es decir, va a ser el conjunto de todos los puntos que pertenecen a R3, tal que de nuevo, la distancia es la euclidiana, pero ¿cuál es la distancia de puntos en R3? Allá, X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0
al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado es menor a delta. Ah, ya, ¿aquí qué me quiere decir esto? Entonces aquí yo me voy a ubicar ¿en qué? En el espacio. Aquí yo voy a tener un punto, este va a ser mi centro, por ejemplo, x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿verdad? Entonces van a ser todos los puntos, fíjense, van a ser todos los puntos que estén dentro de esta esfera, van a ser todos los puntos que estén dentro de la esfera centrada en x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí puede ser el punto x, y, z. Entonces, al momento de yo calcular la distancia entre ese punto y el centro, eso debe ser menor a ¿qué? Al radio. Recordemos, este es el radio. Entonces, todos estos puntos, cuando yo veo que una bola, cuando a mí me están diciendo que yo estoy trabajando en R3, y que yo esté así, yo me refiero a una bola, siempre que tienen que hacer referencia allá, a esferas. Tienen que hacer referencia a esferas, es decir, es el conjunto de puntos, tal que la distancia entre ese punto y el centro es menor que el radio. En este caso sería todo lo que esté dentro de esta esfera. Todos esos puntos que están dentro de esta esfera es lo que constituye la bola cuando estoy trabajando en R3. Entonces, dense cuenta, para R4 ya no es visualizable, ¿verdad? Ya no lo puedo ver, pero la idea sigue siendo la misma. Es decir, que cuando yo estoy trabajando en RN en general, la distancia euclidiana, ¿cuál es? Va a ser x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, y así voy a seguir con más variables. Bueno, aquí fue feito ponerle XY, hubiera puesto mejor X sub 1, pero lo que trato de decir es que van a ser más variables Z menos Z sub 0 al cuadrado. Aquí voy a tener más de este tipo. Esto debe ser menor a delta. Esto es cuando yo tengo Rn en general. Que de hecho lo podría haber puesto. Lo podría haber puesto así, fíjense. X1 menos Y sub 1 al cuadrado más X2 menos Y sub 2 al cuadrado más xn menos y sub n al cuadrado. Es decir, que si yo tengo el punto x1, x2, x3, acá xn, y yo tengo, este es mi punto, y aquí yo tengo otro punto, y sub 1, y sub 2, hasta llegar a y sub n, la distancia entre dos puntos, la distancia euclidiana en Rn de esos dos puntos de n coordenadas va a ser de esta manera. Entonces, es una manera bastante intuitiva de verlo. Pero nosotros no utilizamos esta distancia para Rn. Nosotros simplemente para los ejercicios se limitan a usar o bien R, o bien R2, o bien R3. Es decir, nosotros únicamente vamos a estar trabajando con intervalos, con círculos o con esferas. Cualquiera de esas tres cosas. Entonces yo digo, perfecto. Entonces, simplemente esto era como para que vean por qué es que se pide que yo esté, o por qué es que se menciona que yo estoy trabajando en un espacio métrico. Porque si es que yo no estuviera trabajando en un espacio métrico, yo no puedo definir esa distancia euclidiana. Yo digo, perfecto. Ahora bien, yo ya tengo entonces el concepto de bola. Es el conjunto de todos los puntos, tal que la distancia al centro es menor que el radio. Perfectísimo. Ahora bien, vamos a definir entonces lo que se conoce como un punto interior. A partir de esto viene todo lo interesante. Vamos a ver lo que se conoce como un punto interior. Un punto interior. Ahora bien, cuando yo esté hablando, en este caso, de un punto interior, siempre me voy a referir a un punto interior con respecto a un conjunto. Por ejemplo, va a ser el punto interior de A, el punto interior de B, el punto interior de C. O sea, la definición de punto interior está ligada a algún conjunto. Es decir, yo voy a definir sea U un subconjunto de Rn. Es decir, puede ser cuando yo me refiero a un subconjunto, no es que, por ejemplo, aquí este es R y aquí yo tengo R2. Así no funciona. Lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, si yo tengo R2, un subconjunto de R2, por ejemplo, podría ser esta zona de aquí. Eso es a lo que yo me refiero. Si yo estoy en R3, podría ser una zona así. Eso es a lo que me refiero. No estoy diciendo que R sea subconjunto de R2, por si acaso. Esto no es así, que a veces se confunden en eso. Lo que estoy diciendo es que dado el conjunto Rn, el que sea, yo voy a tomar un subconjunto, es decir, alguna parte de ese espacio, o del plano, o de la recta, dependiendo lo que sea. Entonces yo voy a definir un conjunto. Entonces, sea U un subconjunto de Rn, en este caso, porque acuérdense que estamos trabajando en Rn en general.
Entonces, se dice que X sub 0, elemento de Rn, es un punto abierto, de U si existe, fíjense, existe algún delta mayor que 0, tal que la bola, fíjense, tal que la bola centrada en X sub 0 y radio delta está totalmente contenida en U. Con que exista un radio tal que la bola esté totalmente contenida en el conjunto, yo digo que ese punto es interior. Entonces vamos a ver esto con problemas que sí les saben poner aquí. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, a mí me dicen sea, yo primero lo voy a poner sin definición y luego vamos añadiendo un poquito más. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo esto. Imagínense que yo tengo este círculo de aquí. Yo tengo aquí, por ejemplo, este círculo es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Obviamente aquí estamos trabajando en ¿qué? En R2. Perfecto. Entonces, mi conjunto U, yo defino que mi conjunto U va a ser todos los puntos x, van a ser todos los puntos del plano, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1. Ah, ya, perfecto. Fíjense en esta partecita, es decir, va a ser este conjunto U, va a ser todo lo que está dentro de este circulito de aquí, incluyendo obviamente el borde, porque es menor o igual que 1. Entonces yo digo, perfecto, entonces a mí este es un conjunto U, esto de aquí es U. Entonces a mí me interesa saber si un punto es conjunto interior o no es conjunto interior. ¿Es un punto interior o no es? Entonces yo me pregunto, este punto de aquí, llamémosle este punto x sub 0, y sub 0. Yo me pregunto, ¿ese punto es un punto interior? ¿Cómo yo lo hago? Entonces vamos a la definición. Un punto es un punto de Rn, en este caso como estamos trabajando en R2, un punto de R2 es un punto interior de U si es que existe, fíjense, debe existir, si es que existe un radio tal que yo cuando haga la bola con ese radio esté totalmente contenido en U. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, yo aquí podría tomar, dense cuenta, un radio chiquitito, ¿verdad? Yo tomo un radio chiquitito. Y recordemos que ¿cuál era la bola? La bola en R2 un círculo. Entonces dense cuenta, si yo tomo ese punto X sub 0 y Y sub 0, y yo me pregunto, ¿ese punto es punto interior? Yo tendría que buscar para ver si es punto interior, si existe, o yo puedo encontrar un radio chiquitito tal que la bola esté totalmente contenida. Entonces, dense cuenta, yo puedo tomar un radio chiquitito y formo esa bola verde que yo tengo ahí. Esa bola está totalmente contenida en U, es decir, ¿está dentro de U? Sí, sí está totalmente contenida dentro de U. Entonces, X sub 0, Y sub 0 es un punto interior de U. Pero no es el único, puedo tener más puntos. Por ejemplo, supongamos que acá yo tengo otro punto aquí, x sub 1, y sub 1. Entonces aquí puedo también definir yo que sé, un radio para que una bola esté totalmente, porque a mí solo me interesa que con que exista uno, que la bola esté totalmente contenida, ya está, ese punto va a ser punto interior de U. Entonces yo digo, a ver, puedo por ejemplo, tomar un radio chiquitito tal que la bola que yo quiero sea esta que yo tengo aquí. Ah, ya, perfecto. Entonces como esa bola está totalmente contenida en U, entonces X sub 1, Y sub 1 es un punto interior, es un punto interior de U. Ah, ya, perfecto, ya tenemos eso. Ahora bien, yo me pregunto entonces, ¿cuándo puede ser que no sea un punto interior? Vamos a ver entonces esa partecita. Por ejemplo, imagínense que yo tomo un punto aquí, justo en la frontera, aquí, justo en esta frontera. Entonces yo me doy cuenta, aquí, sea lo que sea, o sea, sea el radio que yo tome, ya sea el más chiquitito que yo vaya a tomar en la vida, siempre va a haber un pedacito de esa bola que esté que fuera, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta, esta bola de aquí, la que yo he puesto aquí, que tiene ese centro, esta bola de aquí, que está, vemos ese centro, X sub 3, Y sub 3, esa bola está totalmente, porque dense cuenta, así sea el radio más chiquito que yo tome, va a haber un pedazo de esa bola que está fuera de U. Entonces, como esta bola no existe, ese radio, para que la bola esté totalmente contenida, entonces dice que X sub 3, Y sub 3 no
es un punto interior, no es un punto interior de U. Entonces, dense cuenta. Por ejemplo, otro punto no es interior. Si yo cojo otro punto aquí en la frontera, acá, este punto, si yo por muy chiquito que yo tome el radio, siempre va a haber un pedazo de la bola que va a estar por afuera. Y como no está totalmente contenida, no es un punto interior. Ahora bien, a mí me interesan los que son puntos interiores. Entonces, recordemos, aquí este punto es interior, yo aquí puedo tomar más puntos que sean interiores. Entonces, con todos estos puntos que sean interiores, yo cojo todos, yo los voy a coger y los voy a poner dentro de una bolsita. Esa bolsita, ese conjunto, se va a llamar conjunto interior. Es decir, y se denota como int. Es decir, int de A es lo que se denomina como conjunto interior de A. Ah, ya, vacancísimo, ¿no? Tenemos el conjunto interior de A. Ahora bien, ese conjunto, ¿cómo se define? Int de A va a ser todos los puntos, en este caso, lo voy a poner de manera general, de Rn, tal que este punto, x sub 0, es un punto interior de A. Entonces, si es que aquí hay un punto interior, por ejemplo, este punto, x sub 0, y sub 0, ¿era interior? Sí, cae en el conjunto interior. Este también era x sub 1, y sub 1, ¿era punto interior? Sí, también cae en este conjunto. Y todos estos puntos van a caer dentro de ese conjunto de ahí. Ahora bien, ¿qué puntos no caen ahí? Obviamente. Los que están en el borde, ningún punto que esté en el borde va a caer. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, dado este conjunto U, yo puedo definir el conjunto interior, porque dense cuenta, ¿cuáles van a ser los puntos interiores? Todos los que estén aquí adentro. Los únicos para los cuales yo no puedo encontrar un delta para tal que la bola esté totalmente contenida son en el filo. De ahí para cualquier otro punto, yo puedo tomar una bola chiquitita, yo puedo tomar un radio chiquitito, tal que me dé una bola también chiquitita y la bola esté totalmente contenida. Entonces, el int en este caso de U, va a ser el conjunto de todos los puntos X, Y, elemento de R2. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el plano. Tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es menor que 1. Ah, ya, fíjense. Entonces, el conjunto de puntos interiores, son todos los puntos que están dentro, fíjense, son todos los puntos que están dentro de ese círculo, pero sin incluir el borde, porque en el borde los puntos no eran interiores. Entonces el conjunto interior de ese conjunto es este que tenemos aquí. Este es el conjunto interior int de U, que es el que lo suelen usualmente pedir. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto o está quedando claro? ¿Sí está quedando claro o hay alguna duda con respecto a estas definiciones de aquí? Siempre me gusta verlo así. Sí, profe. Sí. Usted dijo Dígame. que en cuanto una bola no pertenece o sea, está dentro de lo que sería el perímetro, entonces ahí no está en el interior. Claro, Esa parte porque no me quedó. ya, ¿por qué? Porque ¿qué me dice a mí la definición de punto interior? Un punto es interior si existe, fíjate, si existe, es decir, si yo logro encontrar un delta tal que la bola está totalmente contenida en el conjunto. Entonces date cuenta, si es que tú tienes un punto, por ejemplo este x sub 3, y sub 3, por muy chiquito que tú tomes el radio, tú puedes tomar un radio chiquitito, 1 sobre 1.000.000, por muy chiquito que tú tomes ese radio, siempre va a haber hay un pedacito que se va a salir fuera de U. ¿Por qué? Porque justo el centro estaba en el borde. Y recordemos que el radio es positivo. Entonces va a haber un pedacito, así una cantidad pero chiquitita de la bola que va a estar fuera de U. Entonces como la bola no está totalmente dentro de U, entonces ese punto no es interior. Esa es la razón. Por eso es que usualmente usualmente los puntos que no son interiores son los que están en los filos de las regiones o en el contorno de la región. Porque si tú tomas un radio muy chiquitito, por muy chiquitito que sea, tú no vas a encontrar un radio tal que la bola esté totalmente contenida. Siempre cualquier radio que tú coges te va a dar que la bola esté un poquito por afuera. Esa es la razón. ¿Con eso quedó claro? O sea, si ves la idea con respecto a eso. Sí, profesor, gracias. ¿Sí quedó claro? Perfecto. Entonces, esa sería, entonces, como les dije, entonces, una vez que ustedes ya identificaron todo, cuáles son puntos interiores, cogen todos sus puntos interiores y los meten en un saco. Ese saco, ese conjunto, se va a llamar
el conjunto de, bueno, es el conjunto de los puntos interiores y se llama el conjunto interior de A. En este caso sería estos punticos, es decir, todo lo que está dentro del círculo, pero sin incluir el borde, porque todo punto que esté en el borde, al coger yo cualquier radio, por muy chiquito que sea, pues la bola está afuera, entonces por eso no es punto interior. Ahora bien, ya tenemos este concepto que siempre les van a pedir, van a ver que en los talleres les dicen, ya, identifique el conjunto interior. Ahora bien, vamos a ver un concepto asociado al punto interior. Vamos a ver qué es lo que se denomina un conjunto abierto, y aquí empieza lo interesante. De hecho, la topología en general gira en torno a este concepto del conjunto abierto. Entonces vamos a ver esta partecita de aquí. Cuando un conjunto, por ejemplo, U, A, B, C, D, E, F, o lo que sea, se dice abierto. Cuando yo lo catalogo como abierto, allá. Sea, de nuevo, definimos un conjunto, sea un conjunto de Rn, es decir, yo tengo Rn, por ejemplo, R2, pues determino una sección de R2, si tengo R, determino una sección de la recta, si tengo R3, determino una sección del espacio, eso es lo que me refiero. Entonces, se dice que U es un conjunto abierto. Se dice que U es un conjunto abierto si todos sus puntos son, se dice que si todos sus puntos son abiertos. Entonces vamos a ver qué significa esto. De nuevo vamos aquí a la gráfica, o de nuevo construimos la gráfica que yo tenía aquí. Yo tenía el conjunto, no, vamos a definir el conjunto U de todos los puntos X, Y, elementos de R2, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es menor o igual que 1. Recordemos, era esta gráfica que yo tenía aquí. Entonces yo me pregunto, este conjunto es un conjunto abierto a mí, y entonces voy a la definición. Un conjunto se dice abierto si todos, fíjense, todos sus puntos son abiertos. Es decir, si un punto no es abierto, si un punto que pertenece al conjunto no es abierto directamente, no es un punto interior, ese conjunto ya no es abierto. Entonces uno podría decir, todos estos puntos que van a estar aquí son abiertos. Digo, son puntos interiores. No dice, bueno, por los de adentro no hay problema. Ahora bien, los puntos de la frontera pertenecen a este conjunto U. Sí, estos puntos de la frontera pertenecen a este conjunto U. Pero yo me pregunto, ¿este punto de la frontera es un punto interior? ¿Es un punto interior? La respuesta era no. Entonces, con tal de que exista uno que pertenece al conjunto, pero ese punto no es punto interior, entonces ya directamente el conjunto, en este caso este conjunto es no abierto. Este conjunto es no abierto. Por ejemplo, ¿cuál puede ser un ejemplo de un conjunto que sí es abierto? Por ejemplo, si nosotros definamos el conjunto K de todos los puntos de R2, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es menor a 1. Fíjense, nosotros tenemos esto, todos los puntos X, Y, elementos de R2, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es menor a 1. Es decir, es más o menos la misma gráfica, pero sin incluir el borde. Entonces, ¿verdad? Tenemos esta partecita de aquí. Ahora bien, vamos a ver. Yo me pregunto, todos los puntos que yo coja, ¿este punto pertenece acá? Sí. ¿Es punto interior? Sí, no hay problema. Entonces, todos los puntos yo voy a ir verificando, de manera rápida ver que si es que yo cojo todos los puntos que pertenecen acá, son puntos interiores. Ahora bien, ustedes me van a decir, no, pero en la frontera, este punto no es interior. Sí, pero a mí no me interesa, porque este punto pertenece acá. No, este punto que está en la frontera, en este caso, para este conjunto, llamamos este punto X sub 0, Y sub 0, este punto X sub 0, Y sub 0, no pertenece acá, entonces no me interesa analizarlo. A mí solo me interesan los que pertenezcan acá, porque a mí me dice, un conjunto se dice abierto si todos sus puntos, es decir, los que pertenezcan al conjunto, son abiertos. En este caso, este punto que pertenecía a la periferia sí pertenecía a U. Entonces, ya ahí es cuando a mí me interesa, ¿es interior sí o no? Como no era interior, directamente no es abierto. Ahora bien, acá, este punto de aquí, ¿pertenece acá? No, ese punto que está justamente en la periferia no pertenece acá.
Ah, ya, entonces no me interesa analizarlo. A mí solo me interesan los puntos que pertenecen a ese conjunto K. Es decir, si todos sus puntos son puntos, bueno, aquí no era abierto, aquí son puntos interiores. Son puntos interiores, que es lo que hemos venido viendo. Entonces ya tenemos eso ahí. Ahora bien, una manera fácil para poder identificar si un conjunto es abierto, esta es la definición, digamos, formal. Un conjunto se dice abierto si todos sus puntos son puntos interiores. Perfecto. Ahora bien, también se dice A es abierto, A va a ser abierto si el conjunto, dense cuenta, el conjunto A es igual a su conjunto de puntos interiores. Es decir, el conjunto A es igual al conjunto interior de A. Por ejemplo, ¿por qué este conjunto? Muchas gracias, si no me quedas al final. Si no me quedo hasta el final, explica chévere. Gracias. Si es que, o sea, ya me quedan 10 minutitos, igual tengo que ir a hacer yo también esa actividad. Si es que no acabo hoy, es que por a mí me gusta explicar esto en detalle porque los conceptos es de saberlos de esa manera. Si no lo explico hoy, pues lo termino de explicar mañana y ya entramos también mañana con lo que es límites, porque me interesan los límites, porque los límites se usan bastante en esta materia. Y no te preocupes, puedes ver la grabación, igual mañana lo que no termine de dar hoy, porque obviamente me faltan algunos conceptos, lo termino de dar en los 30 minutos primeros de mañana. Pero me gusta dar los conceptos así, bien explicados, no solo dar el concepto como tal, me gusta dar casitos. Entonces, vamos a ver, de hecho, este criterio de que A es igual al int, al conjunto interior de A, digamos, es el que se usa realmente, es el criterio que nosotros vamos a usar para saber si un conjunto es abierto. Es el que aquí en esta materia es el que más se usa. ¿Por qué? Porque eso es fácil de ver. Porque por lo general los ejercicios les dicen, encuentra el conjunto interior y luego determine si el conjunto es abierto o cerrado. Entonces, si yo determiné el int de A, simplemente cojo y verifico si son los mismos conjuntos. Entonces, ¿por qué aquí este conjunto no es cerrado? Por ejemplo, aquí, este conjunto, ¿cuál era? Aquí, este conjunto U. Nosotros habíamos verificado que este conjunto no es cerrado. Dense cuenta, aquí el conjunto U, ¿qué era? El conjunto de todos los x, y elementos de RK, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Dense cuenta, aquí es todos los puntos que pertenecen que están dentro de la circunferencia, incluyendo el borde. Y nosotros habíamos determinado el conjunto interior de A, sí, también, era este que tenemos acá. Este conjunto es igual al de acá, este de aquí, es igual al de acá. No, ¿verdad? Porque aquí yo no estoy incluyendo el borde. Entonces, por eso directamente ustedes lo veían, como aquí, como el int de U es diferente a U, aquí simplemente lo que hacen es verlas, como por así decirlo, las fórmulas o las expresiones. Ah, ya, no son exactamente lo mismo, no es el mismo conjunto. Ah, ya. Entonces, como esto no se cumple, no es abierto. Ahora bien, por ejemplo, acá, este conjunto, si nosotros sacamos el conjunto interior, dense cuenta, si nosotros sacamos el conjunto interior de K, el conjunto de los puntos interiores de K es el conjunto de todos los puntos x, y, elementos de R2, tal que era x al cuadrado más y al cuadrado es menor a 1. Ah, ya, si se dan cuenta, el conjunto de los puntos interiores es igual a K, es decir, K es igual a su conjunto interior, sí. Entonces, por eso es que este conjunto sí era abierto. Este conjunto de aquí sí es abierto. Qué bacán, ¿no? Entonces, ya hemos determinado varias cosas. Bola, que es la que nos ayuda en todos los conceptos. Por eso hay que saber que es una bola, es importante. Hemos determinado que es un conjunto abierto. Digo que es un punto interior. A partir del concepto de punto interior definimos que es un conjunto abierto. A partir de la relación entre el conjunto abierto con su igualdad con el conjunto, si eso pasa, también es una manera de ver si es que el conjunto es abierto. Ahora bien, fíjense en esta partecita de aquí. Ya sabemos que un conjunto es abierto. Ahora bien, vamos a ver otro concepto. Dense cuenta que el punto interior está ligado al concepto de que el conjunto es abierto. Ahora vamos a ver luego lo que se llama que un conjunto sea cerrado. Entonces, pero para ello yo necesito primero determinar, así como para que yo determinar si un conjunto es abierto, yo miro sus puntos límite. Acá, para determinar si un conjunto es cerrado, el concepto que va a estar asociado a los cerrados va a ser lo que se conoce como punto límite, punto de acumulación. Y yo creo que con este concepto terminaríamos por hoy. Entonces vamos a ver el punto límite o punto
de el punto límite o punto de acumulación. Es exactamente, son los mismos, se les da dos nombres diferentes, pero es exactamente la misma explicación. Entonces, de nuevo, aquí nosotros vamos a hablar de punto límite, fíjense, vamos a hablar de un punto límite, dense cuenta, con respecto a un conjunto. Así como hablábamos, este punto es interior a este conjunto, aquí nosotros también vamos a hablar, este punto es un punto límite de este conjunto. Entonces, para eso yo necesito definir, es decir, el punto límite está asociado a algún conjunto. Entonces, de nuevo, definimos en este caso, le voy a llamar A, sea A, subconjunto de Rn, sea A un subconjunto de Rn. Entonces, se dice que un punto que pertenece a Rn es un punto límite, si para toda radio que yo tome, para cualquier radio que yo tome, la bola centrada en x sub 0 con radio delta, sacándole el centro, yo le saco ese centro y lo intersecto con el conjunto A, eso es diferente de 0. Ya este concepto ya no es tan sencillo como el anterior, pero vamos a ver qué significa. Es súper sencillo. Una vez que tú ya le ves el efecto geométrico, tú dices, esto sale rapidito. Entonces vamos a ver. Cuando un punto, por ejemplo, volvamos al caso anterior, cuando un punto se dice punto interior, ya. Vuelvo aquí, pongo mis ejes y de nuevo, vamos con el mismo ejemplo, acá. Entonces, de nuevo, yo tengo el conjunto, voy a definir el conjunto A, como de nuevo, me gusta ponerlo con ejemplo porque así se ve claramente. X elemento de R2, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es menor o igual que 1. Ya, era esta zona que teníamos aquí. Ahora bien, ¿cuándo un punto es punto interior? Ya. Por ejemplo, definamos este punto, cojamos cualquiera. Este punto de aquí, X sub 0, Y sub 0, ¿verdad? Y ustedes dicen, ya, perfecto. Tengo aquí este punto. Me pregunto, ¿este punto es límite? Vamos a hacer la pregunta. X sub 0, Y sub 0, ¿es punto límite? Entonces, para eso nos preguntamos, ¿es X sub 0 y Y sub 0 es un punto límite? Vamos a ver qué nos dice la definición. Se dice que este punto es un punto límite, es punto límite en este caso de A. Es un punto límite de A si es que para cualquier, para cualquier radio, para cualquiera que yo coja, la bola centrada en X sub 0, pero quitándole el centro y yo lo intersecto eso con el conjunto, eso es diferente de 0. ¿A qué me refiero? Ya, yo voy a coger cualquier radio, puede ser uno grande, uno chiquito, el punto debe funcionar para cualquiera. Por ejemplo, yo cojo este punto, voy a coger este punto, X sub 0, Y sub 0. Trazo una bola de cualquier radio, tiene que ser de cualquiera, tiene que funcionar porque me dice para todo, para cualquier radio. A esa bola le quito el centro, es como que imagínense, le estoy quitando el centro, no tengo ese centro. Yo lo intersecto con el conjunto en cuestión. ¿Eso es diferente de vacío? Pues sí, porque se dan cuenta que hay una intersección y esta intersección es diferente de vacío. Entonces, como eso ocurre allá, la bola, tomo un radio cualquiera, le quito el centro y lo intersecto con el conjunto, ¿eso es diferente de 0? Si pasa eso, sí pasó, entonces X sub 0, Y sub 0 es un punto límite o punto de acumulación. Por ejemplo, ustedes me van a decir, por ejemplo, podemos venir y coger un punto por acá. Aquí, por ejemplo, X sub 1, Y sub 1. Y ustedes han de decir, ya pues cojo una bola de este tamaño y la intersección es diferente de vacío. Y yo te voy a decir, no, compañerito. ¿Por qué? Porque aquí claramente, por eso es que yo enfatizo en esto. Aquí dice para todo radio. Por ejemplo, si es que yo cojo un radio de este tamaño, cojo esta bola, a esta bola le quito el centro, yo lo pongo en amarillo para significar que ya no está el centro, a esta bola le quito el centro, la intersecto con este conjunto A, ¿eso es diferente de vacío? No, eso es vacío. ¿Por qué? Porque son bolas, porque son, en este caso son conjuntos disjuntos, entonces esto es igual a vacío. Entonces, por lo tanto, X sub 1, Y sub 1 no es un punto límite. Ahora bien, vamos a ver el otro caso. Por ejemplo, si yo tengo un punto aquí adentro, llamémoslo un punto X sub 3, Y sub 3. Aquí de nuevo, yo cojo un radio cualquiera.
yo cojo un radio cualquiera, por ejemplo aquí, le quito el centro, fíjense, le voy a quitar el centro, le quito el centro. Al yo intersectar esa bola sin el centro, para cualquier radio, ¿eso es diferente de vacío? Pues sí, porque yo voy a tener aquí esta intersección aquí, ¿verdad? ¿Eso es diferente de vacío? Sí, entonces por lo tanto, este punto X sub 3, Y sub 3 es un punto límite. Ahora bien, ¿a mí para qué para qué me interesa saber esto? Porque todos los puntos límites van a caer también en una bolsita. Es decir, yo tengo ahí ese conjunto. Todos los puntos límites de ese conjunto van a caer en lo que se conoce como el conjunto derivado. Es decir, se expresa como A'. Es el conjunto derivado. Es el conjunto derivado de A. Entonces, nosotros vamos a tener este conjunto. Entonces, ¿qué es el conjunto derivado? Allá van a ser todos los puntos, elementos de Rn, tal que X sub 0 es un punto límite de A. Entonces, este conjunto se le llama un conjunto derivado. Ahora bien, muy importante, una aclaración a tener en cuenta. El punto límite de un conjunto no necesariamente pertenece al conjunto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí obviamente todos los puntos límites pertenecen, porque si se dan cuenta, este punto pertenece a ¿qué? A. Recuerden que estamos denotando este conjunto de esta bola A. Este punto pertenece a A, este punto pertenece a A. Todos los puntos límites pertenecen a A, pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. Voy a llamar ahora este conjunto B. Va a ser el conjunto B, es el conjunto de todos los puntos de X, Y, elemento de R2, tal que ¿qué? Tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es menor a 1. Entonces yo me pregunto, yo digo, perfecto. Es el conjunto de todo esto que está, todo lo que está aquí adentro sin incluir el borde. Ahora bien, me sitúo en el borde, dense cuenta, en el borde, me voy a situar en el borde de ese punto, digamos, X sub 0 y Y sub 0. Dense cuenta, para cualquier radio, por muy chiquito que sea o por muy grande, por ejemplo, aquí yo voy a trazar este radio, entonces tengo una bola, esa bola le quito el centro, yo por lo general lo pinto en amarillo para representar que le quite el centro. Esa bola es la intersección entre la bola, quitándole el centro, con el conjunto. ¿Es diferente vacío? Pues sí, dense cuenta. Esa intersección es diferente de vacío. Entonces, por lo tanto, X sub 0, Y sub 0 es un punto límite de A, digo de B. Es un punto límite de E. Pero dense cuenta, este punto estaba ¿qué? En la periferia, en el bordecito. Entonces, X sub 0, Y sub 0 no pertenece a B. Entonces, los puntos límites no necesariamente pertenecen al conjunto. Eso era lo que quería tener en cuenta. Los puntos límites no necesariamente pertenecen al conjunto. Entonces, mucho ojo con eso. Bueno, por cuestión de tiempo creo que lo dejamos hasta aquí. Ya mañana terminamos con los 3 o 4 conceptos que hacen falta. Hacemos unos cuantos ejercicios. Realmente pensé que me iba a alcanzar más el tiempo. Eso sería todo por hoy. Espero que esté quedando todo claro. Mañana explico así igualmente lo que falta y empezamos con el límite. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden decir. Ya saben que también me pueden escribir por Teams. Obviamente a veces no les respondo tan rápido, disculpen eso, que también tengo que hacer otras cosas. Pero eso sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta me avisan, o si no, eso sería todo. Ya, como dicen, pueden ir en paz. Pésimo servicio en estrellita. ¿Hay alguna duda o todo quedó claro? Lo queremos, profe. Déjenme dejar de grabar. Ok, gracias.